suscríbete, dale like y, si es posible, únete al Patreon. Pero si no tienes mucho dinero, puedes apoyar el canal viendo las novelas en la página de encaudionovelas.com. Recuerda que puedes participar en las encuestas para que tu novela favorita sea publicada de forma gratuita. Sinopsis: Lu Yuan era originalmente una persona normal y corriente, pero un día pasó por allí y se convirtió en el día de la destrucción en el universo de DC con una espléndida reputación. Doomsday no se refiere a un solo monstruo, sino a una legión aterradora de la civilización tecnológica de Krypton. Pero Doomsday no es un superhombre, de hecho, es una terrible arma bioquímica inventada por el cadáver del kryptoniano que obtuvo un poder sobrehumano y resucitó. Lu Yuan pasó por allí y se convirtió en uno de los días del juicio final, y entró en el núcleo del Sol durante 100.000 años. Un día, Lu Yuan se despertó, pero cuando voló de regreso a la Tierra, descubrió que este lugar ya no era la Tierra del universo de DC. No sé por qué parece haber venido a Mordo. ¿No es esto invencible? Sin kriptonita, yo sería Dios. Capítulo 1. Cruzando DC, se convirtió en el día del juicio final. El espacio cósmico está en silencio, porque el espacio cósmico es un espacio de vacío, y es bien sabido que el espacio de vacío no puede transmitir sonido. Pero mientras haya aire, no hay problema. Por ejemplo, el Sol. El Sol definitivamente tiene una atmósfera, con la fotosfera, la cromosfera y la corona de adentro hacia afuera. Además, la temperatura de la atmósfera del Sol es terrible. Después de todo, este es el Sol. Según la especulación de los científicos, la temperatura de la superficie del Sol es de unos 5.500 grados Celsius, mientras que la temperatura del núcleo está cerca de los 20 millones de grados Celsius. Da miedo, pero en un núcleo tan aterrador del Sol, hay una persona tirada allí, con los ojos cerrados y rugiendo, chupando con la boca ensangrentada. ¿Alguien está durmiendo aquí? Si se sabe esto, me temo que no sorprenderá a la mandíbula. Esto es demasiado increíble, y la razón para agregar comillas a las personas es porque la figura tiene un cuerpo de 5 metros de altura, y su cuerpo está cubierto con una gran cantidad de músculos fuertes, especialmente articulaciones importantes como los hombros y los codos. Los aterradores espolones óseos de la armadura brillaban con un resplandor frío y púas, especialmente su apariencia, enormes cantidades de boca ensangrentada llena de colmillos afilados, no como dientes humanos, sino más bien como los colmillos de algún tipo de bestia. Parece que puede morder fácilmente los huesos rotos de una persona. Sin mencionar las miradas. Pero ¿quién puede saber? De hecho, él también era un humano antes, una persona común que ya no podía ser común. Su nombre es Lu Yuan, y sus padres eligieron este nombre con la esperanza de que pudiera vivir una vida tranquila en el futuro, Lu Yuan. Pero ¿quién hubiera pensado que Lu Yuan finalmente pasó? Y su experiencia después de la transmigración no es simple. La razón por la que cambió de una persona común a este rostro respetuoso es en realidad porque Lu Yuan se convirtió en un kryptoniano después de la transmigración. Así es el kryptoniano del universo DC. Se puede decir que los kryptonianos son conocidos por todos, porque Superman, conocido como el primer superhéroe del mundo, es el kryptoniano. Superman es el primer superhéroe nacido en casi todos los cómics, animaciones y otras obras. Y es un kryptoniano. Cuando vivía en la Tierra, se convirtió en Superman debido al poder del Sol amarillo, y tiene el poder de Superman. Y Lu Yuan en realidad se convirtió en kryptoniano después de cruzar al otro lado. Es solo que Lu Yuan cruzó demasiado pronto. Cuando cruzó al otro lado, no fue en la era de Superman, y mucho menos en la era de la Liga de la Justicia, sino hace 100.000 años cuando nacieron la Liga de la Justicia y Superman. Llegó a la antigua era kryptoniana. Pero incluso la tecnología kryptoniana de hace 100.000 años ya ha superado a la Tierra actual. Incluso hace 100.000 años, los kryptonianos comenzaron un loco plan de expansión para colonizar todo el universo. Lu Yuan no solo es una de las personas principales que propuso este plan, sino también el líder principal, e incluso Lu Yuan es un famoso general de Krypton. Entre ellos, Lu Yuan estaba a cargo de la tropa que fue al sistema solar en el otro extremo de la Vía Láctea. Krypton también estaba en la Vía Láctea, justo enfrente de la Tierra en 2 líneas rectas. Definitivamente conocía la ayuda y la promoción del Sol para los kryptonianos, por lo que llegó al sistema solar y después de iluminar el brillo del Sol, obtuvo el poder de Superman.
Sin embargo, cuando el planeta Krypton se estaba expandiendo a todo el universo en pleno apogeo, ofendió a una fuerza o a una persona. El universo es muy misterioso, hay grandes dioses de todos lados, e incluso los dioses legendarios en varias regiones de la Tierra también son reales, también conocidos como los dioses. Pero este Protoss ha sufrido algunos cambios recientemente. Un grupo de chicos llamados los nuevos Protoss derrocó a los viejos Protoss y se convirtieron en los nuevos Protoss. En particular, Darkseid se convirtió en el dios rey de Apocalipsis, uno de los nuevos dioses, cuando el verdadero dios rey de los nuevos dioses, Yuga Khan, también conocido como el monarca oscuro, desapareció. Este tipo también tiene enormes ambiciones de traer todo el universo a su esfera y bajo su mando. Esta vez, los dos grupos inevitablemente chocaron. Originalmente, había un grupo de Owaxin conocido como la Primera Legión del Universo en el universo. Había un grupo de pequeñas personas azules llamadas Asgardianas en el universo. Al principio, querían causar problemas en Krypton. Como resultado, hubo una guerra entre Apocalipsis y Krypton, especialmente cuando Lujuan dirigió a sus propios soldados, un terrible ejército de 100.000 Superman para regresar. Owaxin guardó silencio. Esta es la batalla de los dioses. El poder de los dos lados está a punto de romper el universo y toda la galaxia está temblando. Solía haber innumerables civilizaciones en la Vía Láctea, pero en esa guerra, muchas civilizaciones y planetas murieron y se extinguieron. Al final, incluso Darkseid se presentó en persona, e incluso el cuerpo principal vino. Por primera vez, aprendió sobre la fuerza de los kryptonianos, y también conoció la existencia de Superman por primera vez, porque en ese momento Lujuan ya usaba el nombre de Superman como su título. La primera vez que Darkseid y Lujuan se conocieron, entendieron que la otra parte era su mayor amenaza y ellos eran sus propios enemigos más fuertes. Comenzó una batalla definitiva. Las habilidades de lucha de Lujuan entrenadas en Krypton sorprendieron a Darkseid, y el poder de los rayos Omega de Darkseid casi destrozó a Lujuan. Después de todo, Darkseid tiene la bonificación de beneficio de los nuevos Protoss. Lujuan aún perdió y murió en manos de Darkseid. Pensé que Krypton moriría así. Sin embargo, el nivel tecnológico de Krypton era tan aterrador que el cuerpo de Lujuan fue tomado para investigación y finalmente se desarrolló el arma bioquímica más aterradora del universo. Doomsday. Lujuan renació de nuevo y obtuvo un poder aún más poderoso y aterrador. Incluso el resplandor del sol rojo no podría hacerle perder su poder, sino que aumentaría su poder. Lujuan, quien se convirtió en Doomsday, solo tenía kriptonita como su última debilidad. Y debido a que Lujuan ya murió una vez, no volverá a morir como un día del juicio final, sino que se ha convertido en una existencia inmortal y aterradora con una fuerza física infinita. El poder de destruir el mundo, la energía física infinita que nunca se cansará, y la habilidad de curación y regeneración súper rápida, y la capacidad de evolucionar y restringir constantemente al oponente de acuerdo con las características de habilidad del oponente en la batalla, para adaptarse a todos los entornos y la habilidad de todos los enemigos, incluso resucita después de ser asesinado, y ha desarrollado una forma de lidiar con él, por lo que es imposible matar a Doomsday dos veces de la misma manera. Lujuan ya era invencible, incluyendo la kriptonita, se suicidó por primera vez con kriptonita tan pronto como descubrió la situación después de resucitar. A partir de entonces, fue inmune a las debilidades y daños de la kriptonita. Casi se ha convertido en una existencia invencible, pero es precisamente porque se ha convertido en una existencia invencible y perfecta que los kryptonianos creen que han visto el amanecer y el futuro, y como resultado, toman sin motivo los cadáveres de los kryptonianos que murieron en la guerra y se han convertido en Superman, y crean uno nuevo. El ejército del juicio final, pero solo Lujuan inesperadamente retuvo su cordura, mientras que los otros Doomsdays perdieron la cordura. En la primera vez, el ejército de 100.000 Doomsday destruyó al ejército de Apocalipsis, e incluso Darkseid fue derrotado solo por Lujuan. Los rayos Omega de Darkseid ya no pueden dañar a Lujuan, pero el puño de Lujuan puede lastimarlo o incluso matarlo. En el último momento, Darkseid solo pudo retirarse, mirando a Lujuan, los dos sabían que se convertirían en grilletes el uno del otro. De hecho, la palabra grilletes no es un cumplido en absoluto. Los grilletes representan restricciones, obstáculos y grilletes, y todos entienden que este rayo ha sido completamente forjado. Pero,
¿Qué pasa con el ejército fugitivo del día del juicio final mientras Apocalipsis se retira? Ellos, comenzaron a enfocar sus ojos locos en su ciudad natal y en los compatriotas detrás de ellos. No lo hagas. Capítulo 2. Durmiendo en el núcleo del Sol durante 100.000 años. Doomsday resucitó de un cadáver después de todo. Así como Lu Yuan perdió ante Darkseid, su ejército también fue derrotado por Apocalipsis, el ejército liderado por las élites oscuras más elitistas de Darkseid. Y en ese momento, Darkseid no tenía un ejército de demonios, y los que luchaban contra Krypton eran los nuevos guerreros Protoss de su planeta Apocalipsis. Probablemente sea debido a la derrota de esta guerra que Darkseid comenzó a desarrollar tecnología demoníaca. Hablando de 100.000 Superman, todos se convirtieron en Doomsday, e incluso Darkseid y Apocalipsis tuvieron que evitar su borde por un tiempo. Sin embargo, esta arma bioquímica extremadamente poderosa tiene un defecto fatal, es decir, después del renacimiento, Doomsday perderá la cabeza. Ahora que Apocalipsis se ha retirado, el ejército del juicio final no está exhausto, porque ya tienen una fuerza física infinita. En este momento, pusieron sus miras en Krypton, su ciudad natal, y sus familiares y compatriotas, que deberían haber sido protegidos incluso con sus vidas. En un momento crítico, Lu Yuan se puso de pie, parado solo frente al ejército de 100.000. La guerra estalló de nuevo y Lu Yuan libró la pelea más aterradora con sus antiguos subordinados con un bloque de 100.000. Incluso Lu Yuan había muerto innumerables veces, e hizo todo lo posible para matar a sus antiguos subordinados. Esta batalla es simplemente más aterradora que la guerra con Apocalipsis, y el grado de crueldad es insoportable de mencionar. Pero al final, fue Lu Yuan quien protegió a Krypton. Cientos de miles de Doomsdays han sido aniquilados y no pueden resucitar nuevamente. Lu Yuan también usó rayos de visión de calor para confirmar que cada gota de las células de Doomsday se eliminaron por completo, evitando que alguien resucitara a tales monstruos y evitando que volvieran a resucitar. Después de terminar todo esto, Lu Yuan miró en dirección a Krypton. No obtuvo la alegría ni los elogios, solo vio innumerables ojos llenos de pánico y miedo. Lu Yuan entendió. No creían que aún conservara su calma y cordura y también pensaron que estaba loco. Con una sonrisa autocrítica, Lu Yuan se alejó en la distancia del universo. Sin embargo, al irse, Lu Yuan todavía dejó una advertencia: no investigues si crees nuevos días de destrucción, de lo contrario, Krypton también marcará el comienzo del final. El nombre de Doomsday también lleva este nombre, Doomsday, el día del juicio final que puede poner fin a todas las civilizaciones. Después de eso, Krypton no solo obedeció la explicación de Lu Yuan, sino que definió toda la información sobre el día del juicio final como tabú, sin siquiera mencionarla, sino que también terminó el plan de expansión externa del universo. Desde entonces, Krypton ha entrado en otra línea. Krypton ha desarrollado la última tecnología llamada código de vida y utiliza la ciencia y la tecnología para cultivar y dar a luz nuevas generaciones. Al hacerlo, el futuro del recién nacido se puede determinar de acuerdo con la profesión que necesite la sociedad. Por ejemplo, lo que se necesita es un guerrero, y nacerá un niño que sea más adecuado para la síntesis de genes guerreros. Se necesitan científicos, y nacerán descendientes que puedan convertirse en científicos. Esto es, sin duda, una mejora, pero también acabará con el futuro y el techo de los kryptonianos, especialmente cuando generación tras generación se haya inculcado el concepto de proteger absolutamente a Krypton. Los kryptonianos nunca podrán salir de Krypton nuevamente. Lo que les espera será la destrucción. Sin embargo, esto no tiene nada que ver con Lu Yuan. Después de dejar Krypton, Lu Yuan volvió a cruzar el universo y voló directamente al alcance del sistema solar. Al regresar al sistema solar nuevamente, Lu Yuan no buscó la base que había dejado antes, sino que fue directamente a la superficie del Sol. Al final, también se sumergió en el núcleo del Sol, donde cayó en un sueño profundo. Incluso si afirma tener una fuerza física ilimitada, en realidad está cansado y su mente necesita descansar. Si continúa sin dormir, correrá el peligro de volverse loco. De esta manera, Lu Yuan se durmió silenciosamente en el núcleo del Sol y durmió durante 100.000 años. Han pasado 100.000 años completos, incluso en un universo tan grande, este no es un periodo de tiempo corto, pero para Lu Yuan, no es nada,
Él ya es un sol inmortal de destrucción, y justo en el núcleo del sol, puede sentir que su propia fuerza y aptitud física mejoran cada segundo, lo que solo lo hará más fuerte y vivir más tiempo. 100.000 años, se puede decir que el mar se ha convertido en un campo de moreras, y es suficiente para convertir el mar en un campo de moreras, o un campo de moreras en el mar. Krypton también ha sufrido cambios que sacuden la Tierra, e incluso Krypton está a punto de marcar el comienzo del final. En este momento, en el núcleo del Sol, Lu Yuan, que había estado durmiendo todo el tiempo, de repente abrió los ojos lentamente. Durmió demasiado tiempo y una capa de lo que parecía un fósil se condensó en sus párpados. Cuando Lu Yuan abrió los ojos, 2 rayos dorados de luz se proyectaron desde los ojos de Lu Yuan como láseres. Esa es una de las habilidades que casi todos los kryptonianos pueden despertar después de convertirse en Superman, rayos de visión térmica. Pero por alguna razón, el rayo de calor de Lu Yuan se volvió dorado. Él también es extraño, solía ser rojo, ¿verdad? Pero cuando se sentó lentamente y miró la situación en su cuerpo, entendió un poco. Vi que todo el cuerpo de Lu Yuan se había teñido de amarillo dorado, como un hombre dorado brillante. Al mismo tiempo, Lu Yuan parecía saber muchas cosas. Debido a que permaneció en el núcleo del Sol durante demasiado tiempo y absorbió demasiado poder, automáticamente rompió los grilletes y se convirtió en una persona de 5ª dimensión, e incluso existe la posibilidad de continuar abriéndose paso para convertirse en la 6ª dimensión. Cuanto mayor sea el poder dimensional, más aterrador y esquivo es. Por ejemplo, la 6ª dimensión ya es equivalente al nivel del Dios de la creación. Incluso la 5ª dimensión puede reescribir la realidad a voluntad, revertir la historia pasada y futura e incluso dejar todo el universo en blanco con un solo pensamiento. Y ahora, Lu Yuan es una existencia así. Al igual que el Superman dorado de DC Million, Superman permaneció en el núcleo del Sol durante 85.000 años. Después de salir, se convirtió en una persona de 5ª dimensión. Incluso la muerta Lois puede resucitar a voluntad y, juntos, convertirse en la primera. 5 dimensiones. Lu Yuan se quedó durante 100.000 años, y más de 10.000 años. Entonces su poder debe ser más fuerte. Es realmente cómodo dormir esta noche, gritó Lu Yuan y saltó del suelo. Como resultado, provocó enormes fluctuaciones en el Sol. Todo el Sol estaba temblando. No solo el viento solar sopló en la superficie, sino que también salieron trozos de cosas parecidas al magma, sino que también desencadenaron varios fenómenos celestiales del Sol. Lu Yuan chasqueó la lengua en secreto, casi destrozó el Sol esta vez. Parece que en el futuro, deberíamos prestar atención a controlar nuestro propio poder. Pero de esta manera, Darkseid, es hora de continuar en la línea del frente, y el vínculo entre tú y yo también debe desatarse. Lu Yuan no se olvidó de Darkseid. Pero justo cuando estaba a punto de despegar del Sol, de repente giró la cabeza para mirar en dirección a la Tierra en el sistema solar con una expresión extraña. Él tiene la misma habilidad que Superman, porque originalmente era un kryptoniano, y luego se convirtió en Superman y resucitó como Doomsday después de la muerte. Entonces Superman tiene la habilidad, definitivamente no tendrá uno menos. Entonces captó una voz con superaudición, y era el nombre de alguien, no de otra persona, era Tony Stark. ¿Por qué? Lu Yuan se sorprendió, no me digas que esto no es DC, ¿cómo llegué a Mordor? Y, de nuevo, no hay kriptonita en este mundo, no quiero ser invencible. De hecho, ya no le teme a la kriptonita. Capítulo 3. Ven a la Tierra en el universo Marvel. Tony Stark, cualquiera que haya visto películas o cómics de Marvel, sabe que su verdadera identidad es Iron Man. ¿Por qué mencionar la identidad real? La razón es que los cómics son diferentes a las películas. En la película, Tony expuso su identidad, pero en los cómics, no reveló que era un superhéroe, sino que lo ocultó con un guardaespaldas injustificado. Este Tony Stark no es alguien con el mismo nombre y apellido. Dado que Lu Yuan tiene la misma habilidad que Superman, naturalmente incluye superaudición y supervisión. Y en su nivel actual, la superaudición puede extenderse a todos los rincones del universo entero, y si quiere, incluso puede recibir el sonido de todo el universo. La supervisión también puede ver cualquier rincón del universo. Entonces ya había visto dónde estaba Tony, en algún lugar del desierto de la Tierra, probablemente un desierto. Lu Yuan vio la figura de Tony.
Todavía era solo un traficante de armas, vendiendo las armas de su empresa. Lu Yuan está familiarizado con esta escena, ¿no es la trama de Iron Man 1? Si esto sucede, algo sucederá pronto, ¿verdad? Lu Yuan sabía lo que iba a suceder a continuación, y después de pensarlo, voló ligeramente desde la superficie del sol. Le preocupaba que si usaba un poco de fuerza, podría destruir el sol. Así que sé lo más ligero posible. Vuela primero lejos de la atmósfera del Sol, luego Lu Yuan acelerará y volará hacia la Tierra. La distancia entre la Tierra y el Sol, medida a la velocidad de la luz, es de unos 8 minutos a la velocidad de la luz. Aunque la velocidad de la luz es la velocidad, el año luz es la longitud. Un año luz es la distancia recorrida por la velocidad de la luz durante un año, por lo que la velocidad de la luz en 8 minutos también puede considerarse como la longitud de la distancia. Esto significa que la velocidad de la luz tarda 8 minutos en viajar desde el Sol a la Tierra. Pero Lu Yuan solo sintió un trance, había salido del exterior de la atmósfera terrestre. Originalmente, tomó 8 minutos completar la distancia a la velocidad de la luz, pero solo usó un instante en sentido absoluto para completarla. Esa velocidad ya no se puede medir. A menos que use la velocidad más rápida para volar nuevamente a la distancia más lejana del universo. Es difícil medir una distancia tan cercana. El Lu Yuan actual es en realidad más que el Superman dorado de la quinta dimensión, por lo que no solo puede manipular el tiempo, el espacio, el alma, la materia real, etc., sino que es casi omnisciente y omnipotente, y no hay límite superior de velocidad. Puede aparecer en cualquier lugar en cualquier momento. Y en el futuro, habrá una variedad infinita de habilidades poderosas. Después de todo, Silver Superman ya tiene innumerables habilidades, e incluso está preocupado por la habilidad recién adquirida todos los días. ¡Boom! En ese momento, un fuerte rugido llamó la atención de Lu Yuan. Vi el caos en el suelo debajo. Era Tony quien fue escoltado por el ejército de un país cuando quedó atrapado y su convoy fue atacado. Al ver esta escena, Lu Yuan se apresuró a bajar sin dudarlo, e instantáneamente cruzó la atmósfera y llegó directamente al suelo. ¡Boom! Cuando Lu Yuan aterrizó, provocó un rugido aún más aterrador. El enorme cuerpo era incluso más aterrador que el vehículo blindado, y bloqueó el vehículo blindado en el que viajaba Tony con su cuerpo. Tony y su grupo en el auto detrás de ellos ya estaban aturdidos, mirando estúpidamente a la figura alta. Pero el caos continuó y de repente aparecieron innumerables personas alrededor. Estaban armados con armas y hubo un asedio contra el convoy. Lu Yuan también fue inequívoco. 2 rayos dorados de luz emergieron de sus enormes y aterradores ojos, y liberó violentamente el rayo de calor. Luego bloqueó la posición de todos, se dio la vuelta rápidamente en su lugar y tomó todas las miras. El enemigo que llegó fue aniquilado. Incluso una montaña en la distancia fue cortada accidentalmente por él y se derrumbó. La escena quedó repentinamente en silencio. Lu Yuan guardó el rayo de calor y aplaudió como si estuviera sacando el polvo. Sin embargo, en realidad no había polvo en su cuerpo, el cuerpo de oro puro parecía estar rodeado por una posición especial, e incluso el polvo circundante no podía contaminarse. Dándose la vuelta y frente al vehículo blindado, Lu Yuan era 5 metros más alto que el automóvil. Agarró la manija de la puerta y tiró. ¡Crack! Toda la puerta fue derribada por él. Lu Yuan se rascó la cabeza con la otra mano, pero aún no podía controlar su fuerza. Dentro del auto, Tony y los 3 soldados que estaban a cargo de protegerlo miraron a Lu Yuan con una expresión demente, mirándolo simplemente rascándose la cabeza, pero había una escena de chispas volando entre sus manos y su piel, y estaban simplemente horrorizados. ¡Diablo, es un diablo!, gritó un soldado, saliendo corriendo del auto, corriendo hacia adelante sin pensar. Sin embargo, olvidó que esta era una zona de trampa. Originalmente había un automóvil que lideraba el camino, pero una mina lo voló. Ahora está corriendo tan ciegamente que accidentalmente pisó una mina terrestre. ¡Boom! En un instante, una gran cantidad de conmoción estalló a su alrededor nuevamente. Sin embargo, el soldado no murió, porque Lu Yuan lo rescató a tiempo en el momento en que detonó la mina. Arrojándolo al auto, Lu Yuan dijo enojado, «No corras, ¿cuántas minas hay enterradas por ahí? ¿Solo quieres morir? Además, no soy un demonio, mi nombre es Lu Yuan. Solo soy un extraterrestre».
Eso es todo. Quería decir que era de la Tierra, pero de todos modos no parecía una persona de la Tierra. Además, se convirtió en un kryptoniano después de cruzar al mundo de DC, no hay nada que admitir. ¿Extraterrestre? Varias personas en el auto se miraron entre sí. Especialmente Tony, cuyos ojos se iluminaron de repente, miró a Luyuan con interés. ¿Realmente hay extraterrestres? Incluso una persona inteligente como Tony fue la primera en obtener evidencia sólida de que los extraterrestres realmente existen. Luyuan puso los ojos en blanco y resopló suavemente. El universo es tan vasto que la gente de la Tierra ni siquiera ha salido de la Vía Láctea y tú ni siquiera has terminado de explorar la Luna. ¿Crees que solo la Tierra tiene vida? Esto es cierto, la tecnología de la Tierra aún está lejos de poder explorar el espacio y ni siquiera puede salir del sistema solar. La nave espacial que lleva humanos al espacio es como mucho el alunizaje. Pero esto está lejos de ser suficiente, nuestra comprensión del espacio es demasiado limitada. Por lo tanto, los misterios del espacio aún no se han demostrado, todo es posible. Dado que eres un extraterrestre, ¿cuál es tu propósito al venir a la Tierra? Y aunque nos ayudaste, ¿qué propósito debes tener? Tony es de hecho una de las personas más inteligentes de la Tierra, y esto es cierto. Aprobado por muchas personas. Así que fue el primero en calmarse e inmediatamente le lanzó muchas preguntas a Luyuan. Luyuan asintió y estuvo de acuerdo, si tienes que decirlo, no es sin él. Puedes pensarlo, mi planeta y civilización han sido destruidos, al menos no hay Krypton en el universo Marvel, y yo soy un refugiado extraterrestre que terminó en la Tierra. Sucedió que noté la situación aquí, y también escuché sobre tu nombre, Tony. ¿Cómo? Te rescaté una vez, así que puedes ayudarme a arreglar una identidad. Vaya, tu inglés es tan bueno. ¿Es ahora el momento de decir esto? Luyuan se encogió de hombros. No me mires así, pero soy muy inteligente, tengo la supercapacidad de aprendizaje y puedo aprender cualquier idioma después de escucharlo una vez. Está bien, trato, pero tienes que prometerme que me enviarás de regreso sano y salvo. No hay problema. Entonces Luyuan llegó a la Tierra del universo Marvel y tuvo una intersección con Tony. Capítulo 4. El gran poder de Luyuan. No es de extrañar que la gente en el auto le tuviera miedo a Luyuan, era porque su apariencia no podía ser complementada. Esa apariencia feroz, incluso si Luyuan no asustara deliberadamente a la gente, sería lo suficientemente horrible. Por eso se les considera demonios. El propio Luyuan sabe que su imagen externa no es buena, pero ¿qué puede hacer? ¿Puede volver a tener una apariencia humana? Justo cuando estaba pensando en ello, sintió un cambio repentino en su cuerpo. Enormes cantidades de cuerpo comenzaron a encogerse lentamente, 5 metros de altura, se convirtieron en 1,9 metros en un abrir y cerrar de ojos. Y la figura también se ha encogido, aunque todavía conserva un músculo fuerte, pero ya no es exagerado. Especialmente apariencia. Luyuan estaba originalmente cubierto con una aterradora capa de armadura de hueso, especialmente con púas afiladas en los bordes, que eran armas aterradoras que incluso el cuerpo de acero de Superman podía cortar fácilmente. También es una armadura poderosa que incluso Superman no puede romper fácilmente. Ahora todo se ha ido, también hay piel y apariencia. El cuerpo de Luyuan está experimentando cambios tremendos, de un monstruo a un humano. El propio Luyuan se quedó atónito y vio su nueva apariencia a través del espejo del vehículo blindado. Tiene el pelo corto y negro, una apariencia atractiva con rasgos faciales distintivos, ojos negros y piel amarilla. ¿No es así como se veía? Desde que se convirtió en el día de la perdición, Luyuan pensó que nunca volvería a ver esta cara, pero no esperaba que hubiera un día de recuperación. ¿Ha dejado de ser Doomsday y ha regresado como Superman? No, Luyuan sabía muy bien que seguía siendo Doomsday. Era solo un cambio externo. Para decirlo sin rodeos, es porque ya tiene el poder y el reino de una persona de quinta dimensión y ha cambiado lo que piensa en su corazón, pero la imagen externa se ha vuelto así. Pero por dentro no ha cambiado, sigue siendo él. Esta escena aturdió a Tony y a los 3 soldados en el auto. Espera un minuto, ponte los pantalones primero. Tony miró la parte inferior del cuerpo de Luyuan con envidia y odio. Antes de que Luyuan fuera Doomsday, con el enorme cuerpo de Doomsday, ¿cómo podría tener ropa adecuada? Y ha permanecido en el núcleo del Sol durante 100.000 años,
y no puede soportar ninguna ropa. Lo principal es que está cubierto con una armadura, y no es nada sin ropa. Pero ahora es diferente. Tony se quitó la chaqueta del traje y la tiró. Lu Yuan la tomó y envolvió sus manos alrededor de su cintura, solo para cubrir su cuerpo. Lu Yuan ahora no parece ser diferente de la gente común, pero las personas en el auto han visto el proceso de su transformación con sus propios ojos. Sabiendo que no es una persona común, se miraron y no sabían qué hacer a continuación. Incluso Tony le preguntó a Lu Yuan, entonces, ¿qué debo hacer a continuación? Lu Yuan levantó la cabeza, escuchó algo en sus oídos y dijo, alguien está aquí de nuevo. Parece que el señor Tony es muy atractivo. Tony miró a su alrededor y dijo que le gustaba así. Entonces preferiría no hacerlo. En ese momento, un grupo de personas apareció de repente y se apresuraron hacia el vehículo blindado con armadura completa. Uno de ellos incluso sostuvo un RPG y disparó un cohete. RPG. Los soldados en el auto todavía tenían suficiente alfabetización de lucha, y Rour se sorprendió al realizar una acción evasiva. Como resultado, Lu Yuan tomó la iniciativa de encontrarse con él, flotó y voló, bloqueó frente al vehículo blindado, levantó la mano y agarró el cohete. Como lo atrapó, no lo bloqueó, el cohete no fue golpeado y no explotó en primer lugar. Ambas partes quedaron estupefactas por esta escena. Inmediatamente después, vio a Lu Yuan agarrando el cohete, lanzando su mano y arrojándolo de la misma manera nuevamente. El lado opuesto de repente dejó escapar un rugido sobresaltado. Especialmente el tipo con el lanzador RPG, estaba a punto de huir, pero los cohetes habían regresado. Auge. Se levantó una nube de humo y el hombre se fue. Esto es demasiado aterrador. La velocidad del cohete lanzado por Lu Yuan es en realidad más rápida que la velocidad del cohete lanzado por el RPG. La gente se miró entre sí. Dispárale, mátalo, gritó el tipo que iba a la cabeza, y tomó la iniciativa de agarrar el rifle y apretar el gatillo. Hubo un sonido de disparos por todas partes. Todas las armas apuntaban a Lu Yuan, que volaba por el aire. Las balas eran como una cortina de lluvia, formando una lluvia de balas para rodear a Lu Yuan. Al final, a Lu Yuan todavía no le importó y voló allí con los brazos cruzados, dejando que las balas se apoyaran en él. Con solo escuchar el den den den, innumerables balas cayeron sobre Lu Yuan e hicieron un sonido nítido, y debido a que había pólvora en las balas, hubo innumerables fuegos artificiales brillantes. Pero hasta que todos vaciaron una lanzadera de balas, descubrieron que Lu Yuan todavía estaba volando allí intacto. No se puede decir que no haya cambiado en absoluto, su ropa, la chaqueta que Tony le dio está destrozada y no lleva ni una pulgada más. Lu Yuan frunció el ceño levemente. Los 3 soldados en el auto eran en realidad una mujer soldado a cargo de conducir. Es mi turno de disparar. Lu Yuan esperó hasta que todos hubieran disparado sus balas antes de prepararse para contraatacar. Lo hizo a propósito, sin mencionar que ahora es inmortal e inmortal. Incluso si no se ha quedado en el núcleo del Sol durante 100.000 años, solo con el poder de Superman que ha obtenido y el cuerpo de acero de Superman, no hay forma de que las balas puedan hacer nada. Es por eso que Lu Yuan voló deliberadamente allí como objetivo, y solo entonces se preparó para contraatacar. Volando en el aire, los ojos de Lu Yuan se iluminaron lentamente y, de repente, 2 rayos dorados de luz se dispararon de repente, como ojos láser, su exclusivo rayo de calor dorado. El rayo de calor es una de las habilidades más clásicas de la familia Superman. Mientras sea un kryptoniano y tenga el poder de Superman, se puede usar. Pero solo el rayo de calor de Lu Yuan es de color dorado, también era rojo antes, casi todos los rayos de calor son rojos. Quizás sea por estar bajo el sol durante 100.000 años. El rayo de calor tiene al menos la velocidad de la luz y nadie puede escapar. Mientras Lu Yuan encerraba a todos, uno tras otro, rayos de calor más aterradores que los láseres, cortaron fácilmente a esas personas. Al final, incluso los soldados detrás de él y Tony no pudieron soportar mirar. La soldado giró la cabeza y comenzó a vomitar. Lu Yuan no se lo tomó en serio. Fueron ellos quienes comenzaron el ataque primero, y deliberadamente los dejó contraatacar después de que terminaron su ataque. Además, los chicos detrás de ellos, estrictamente hablando, no están en su propio país.
¿Qué pequeñas flores blancas llevas puestas? ¿Ir a la casa de otra persona y jugar, y ahora fingir serlo? Lu Yuan no se molestó en hablar de ellos, y no podía hablar de algunas cosas, ni siquiera mencionarlas. Esta no es la relación de Lu Yuan, sino la relación del autor. Está bien, Lu Yuan resolvió a todos en un instante, pero cuando resolvió el último, guardó el rayo de calor y voló sobre sí mismo. Necesita ropa, al menos una que pueda cubrir su cuerpo. Entonces le quitó la camisa y los pantalones al hombre y luego lo arrojó a unos cientos de metros de distancia. Antes de aterrizar, se convirtió en una llama en el aire y murió quemado debido a la velocidad. Este es un fenómeno de llama causado por la fricción del aire. Capítulo 5 ayuda a Tony a salir del peligro. Es una trampa, una red para Tony. Sin embargo, con la intrusión agresiva de Lu Yuan, dos grupos de enemigos fueron eliminados uno tras otro, y los alrededores de repente se quedaron en silencio. Cuando Lu Yuan se puso un par de pantalones y ropa, y voló de regreso desde el frente sin siquiera usar zapatos, Tony y los demás fueron mucho más honestos que antes. Al verlo indestructible con cohetes en sus manos, láseres en sus ojos, y sabiendo que si él fuera el enemigo, todos los presentes morirían. Sin mencionar resistirse o escapar, no puedes escapar y no puedes luchar. La única esperanza ahora es que Lu Yuan no sea hostil, es mejor ser honesto. ¿Qué hago ahora? Tony le preguntó a Lu Yuan, dijiste que hay minas terrestres enterradas alrededor, ¿quieres regresar por el mismo camino? No seas tan problemático, Lu Yuan negó con la cabeza y caminó directamente hacia el costado del vehículo blindado. Varias personas en el auto lo miraron, sin saber qué iba a hacer. Como resultado, vio que Lu Yuan tomó la copia e incluso levantó el vehículo blindado. ¿Qué vas a hacer? Rour se sorprendió en el auto. Lu Yuan no dijo una palabra, solo sostuvo el vehículo blindado con ambas manos y voló como si nada. Resultó que tomó el vehículo blindado de esta manera y voló directamente sobre este campo minado de trampas. No hay forma más confiable que esta, pero no todos pueden hacerlo. Para Lu Yuan, un simple vehículo blindado no es nada en absoluto, y él puede sostener el avión. Y la familia Superman no solo es poderosa, sino también biológica. En pocas palabras, si eres demasiado fuerte, no puedes levantar el avión. Será como un tofu apuñalado con una uña. Cuando solo hay un punto de fuerza, el avión solo se cortará en dos secciones. Pero la existencia del soporte biológico le permite a Superman distribuir el poder por todo el avión, por lo que eso no sucederá, pero todo el avión puede sostenerse. Ahora Lu Yuan también se encuentra en la misma situación, lo que equivale a convertir todo el vehículo blindado en su mano en un todo y sostenerlo en su mano. De lo contrario, el peso del propio vehículo blindado hará que el lugar al que se agarra sea insoportable. Es por eso que Superman puede volar con otros, y la postura biológica protegerá a las personas en sus manos. De lo contrario, Lois habría muerto muchas veces. De esta manera, Lu Yuan sostuvo fácilmente el vehículo blindado y, de una manera tan exagerada, guió a Tony y los demás a través de la trampa del campo minado. De hecho, puede usar la perspectiva para averiguar dónde están esas trampas. Después de todo, el mundo no sabe que la perspectiva de Superman no puede ver a través del plomo. Pero eso no es necesario. Dado que esta carretera es la ruta del ejército de un determinado país, no es necesario. En la otra ruta, Lu Yuan bajó el auto, que ya era una zona segura. Lu Yuan golpeó la ventanilla del auto, continúa. Las personas en el auto se miraron entre sí. La soldado que actuaba como conductora dijo inconscientemente, vuelas más rápido. Para Lu Yuan, el peso del vehículo blindado no es nada en absoluto, por lo que, naturalmente, no puede afectar su velocidad de vuelo, y la velocidad de vuelo debe ser más rápida que la velocidad del vehículo. Pero Lu Yuan dijo con una sonrisa, entonces, ¿por qué necesitas un automóvil? El automóvil es el medio de transporte, él no. Es como si pudiera sostener el avión, pero no puede confiar solo en él para sostener el avión. Vuelo, ¿por qué viene el avión? Además, Lu Yuan ya se había dado cuenta, hay un equipo de convoys que viene aquí no muy lejos. Deberían haber sentido la batalla anterior y venir a saludarlos. Así que no puedo exagerar demasiado. Resultó que Lu Yuan se había dado cuenta de antemano. Un convoy se acercaba rápidamente. Para ser honesto, los soldados en el automóvil no son importantes,
pero Tony es muy importante y el jefe militar no puede dejarlo perder. Este tipo es una de las personas más inteligentes de la Tierra. Diseña armas que pueden armar completamente a un ejército o hacer que un país se haga rico. Español Historia. Las acciones de Stark Industries están entre las mejores de un país determinado, y casi todos los empleados han comprado más o menos acciones. Entonces los jefes militares respondieron rápidamente. Efectivamente, el automóvil continuó avanzando por un tiempo, y se cruzó un convoy, que estaba aquí para encontrarse y rescatar a Tony. ¿Tony? ¿Estás bien? Un hombre negro con uniforme militar se acercó corriendo y preguntó por la seguridad de Tony con preocupación. Su nombre es James Rhodes, y también es un famoso coronel Rhodes. Es famoso porque no solo es uno de los pocos amigos de confianza de Tony, sino que también una vez se puso la armadura de Iron Man. Es solo que Rhodes es un soldado, por lo que su armadura no es Iron Man, sino un llamado Patriot, definitivamente también llamado War Machine. De hecho, se llama War Machine, pero ha sido pintado con colores especiales durante un periodo de tiempo, por lo que también se llama Iron Patriot. Ya sabes, como el escudo del Capitán América. El coronel Rhodes es ahora el asesor militar de Tony y se ocupa exclusivamente de la asociación de Stark Industries con el ejército. Puede decirle a Tony qué hacer y qué no hacer en cualquier momento, e incluso controlar si vende armas al enemigo. Aunque cierto país haría lo mismo, no estaba dispuesto a permitir que un hombre de negocios fuera tan descarado. Después de todo, tuvo que pedir un torí. Definitivamente, la relación entre el coronel Rhodes y Tony todavía no tiene nada que decir. Tony también estaba emocionado de abrazar al coronel Rhodes. Para él, se puede decir que la experiencia anterior fue una experiencia cercana a la muerte. El hecho también es cierto, si no hay Lu Yuan, todos sabemos lo que sucederá a continuación. Tony casi moriría por una bomba en su casa, la metralla entraría en el torrente sanguíneo hasta el corazón y tendría que hacer esa cirugía y usar un reactor ARC para proteger el corazón. Luego será capturado y encerrado por los malos, y tendrá que fabricar la primera generación de armadura Mark, que es la armadura de tanque de hierro Mark I, para escapar. Luego está la trama de Iron Man. No sé si la intrusión de Lu Yuan es algo bueno o malo. Tony se salvó y ya no enfrentaría amenazas a su vida, ni permanecería en esa cueva durante casi 3 meses para obtener un crecimiento psicológico, ni siquiera el más. El clásico sonido de martilleo también se fue. Con una reacción en cadena, tal vez todo el universo Marvel cambie a partir de este momento. Por todo esto, a Lu Yuan no le importó en absoluto. ¿Quién es él? De repente, la gente a su alrededor dirigió su atención a Lu Yuan. Lu Yuan vestía la ropa del enemigo anterior y todavía tenía una cara extraña, lo que definitivamente despertaría vigilancia y hostilidad. Espera un minuto, él es quien nos salvó. Tony se puso de pie rápidamente y le aseguró a Lu Yuan, pero otros seguían vigilantes, porque les preocupaba que Lu Yuan pudiera ser un espía, y este incidente fue para introducirlo en cierto país. Sin embargo, solo Tony y los otros 3 soldados lo saben, realmente no, porque la identidad de Lu Yuan es muy especial, no es de la Tierra, no pertenece a ninguna fuerza, es un extraterrestre. Entonces, ¿cómo podría ser un espía? De todos modos, yo responderé por su identidad. Si algo sale mal, simplemente encuéntreme directamente. Según el acuerdo anterior, Tony no dudó en responder por Lu Yuan. De hecho, lo más importante es que Tony está preocupado de que una vez que ocurra una batalla aquí, con la fuerza de Lu Yuan, temo que todos los presentes mueran. Capítulo 6. Escolta a Tony de regreso a Nueva York. Tony es una persona inteligente y es fácil ser una persona inteligente. Ha visto el poder de Lu Yuan. Aunque sabe que es un extraterrestre, no se atreve a hablar con indiferencia. La razón también es muy simple, tenía miedo de que Lu Yuan matara a alguien para matarlo. Solo había unas pocas personas presentes y no le bastó con dar una palmada con un láser. Una montaña fue cortada en el medio antes, ¿se atreve? Por lo tanto, Tony no solo no se atrevió a hablar, sino que también cumplió con el acuerdo y garantizó personalmente a Lu Yuan. Con la identidad y el estatus de Tony, lo dijo, y otros solo pudieron creerlo y guardar sus armas. De esta manera, Lu Yuan fue considerado temporal y obtuvo una identidad. Se unió con éxito al equipo como el que salvó a Tony,
Inmediatamente después de que el convoy escoltara a Tony, el coronel Rhodes llevó a Tony y Lujuan a su automóvil, un vehículo blindado intacto, y giró la parte delantera del automóvil para prepararse para regresar. Tenían un jet privado en la fortaleza militar cercana, el jet privado de Tony, y ese cabrón realmente no puede quedarse sin dinero, al menos. Se puede decir que la propiedad familiar de Tony es una de las más ricas de todo el círculo del cómic estadounidense, y solo unas pocas personas pueden superarlo, como Batman y King Black Panther. Black Panther todavía depende de la abundancia de vibranium de Wakanda, en realidad provocada por las caídas de meteoritos, para superar a Tony, pero si Tony está dispuesto a vender el traje de batalla de Iron Man, no será comparable. Cualquier traje de batalla de Iron Man, creo que cualquier país está dispuesto a comprarlo a un precio altísimo. Es solo que ciertamente no lo venderá. No hubo accidentes en el camino, y parecía que la trampa anterior fue el único ataque. De regreso a esa base y abordando el jet privado de Tony, todos dieron un suspiro de alivio. Mientras el avión despegue y regrese al territorio de un determinado país, ya no hay necesidad de preocuparse. Todavía no es posible que el enemigo atraviese las defensas de un país, sin importar quién sea. Tony, ¿quiénes son esas personas? El coronel Rhodes también le preguntó a Tony, preguntándose si sabía quién era el atacante. Como puede saber Tony, mirando sus ropas, deberían ser las Fuerzas Armadas cercanas. ¿Pero por qué te atacaron? El coronel Rhodes definitivamente sabía que esas personas eran las Fuerzas Armadas aquí, pero ¿por qué atacaron específicamente a Tony? El coronel Rhodes miró a Lujuan con una mirada vaga en sus ojos. Parece que siempre ha sospechado de Lujuan. Lujuan sonrió. Tony parecía indefenso. Creía en Lujuan porque conocía el secreto de Lujuan. Pero no podía decirlo, no podía convencer al coronel Rhodes de que le creyera a Lujuan. Es mejor mantener las cosas simples. Es bien sabido que Tony es un genio en armas, y las armas que diseñó son enloquecedoramente letales. Entonces, tal vez esas personas querían capturarlo como arma, dijo Lujuan casualmente. El coronel Rhodes miró a Tony y vio que nunca dijo nada sobre Lujuan, por lo que solo pudo darse por vencido. Realmente esperaba que Tony pudiera decir quién era Lujuan. Si Lujuan era un espía, definitivamente sacaría su arma de inmediato. Pero, ¿cómo sabía el coronel Rhodes que Tony no estaba protegiendo a Lujuan? Al contrario, ¿estaba protegiendo al coronel Rhodes? Tu pistola rota es inútil. Tony vio a Lujuan agarrar el misil con sus propios ojos y fue rodeado por rifles sin ningún daño. Así que no provoques problemas. Si Lujuan fuera realmente un enemigo, y no fuera tan problemático, todos los presentes tendrían que morir. Está bien, despeguemos el avión, voy a volver por hamburguesas con queso, instó Tony. Después de encontrarse de repente con una experiencia así, Tony también tiene la sensación de ser un ser humano después de la catástrofe, y la hamburguesa con queso es su comida favorita, y quiere volver y disfrutar de una gran comida. El coronel Rhodes no tuvo más remedio que seguir las instrucciones de Tony y dejar que el avión despegara. Aunque este es el jet privado de Tony, es el bastión de los militares, por lo que todavía necesita comunicarse. De eso se trata el coronel Rhodes. El jet privado arrancó lentamente de la pista y finalmente voló hacia el cielo, rumbo a cierto país. Sin palabras, el avión finalmente llegó a la pista de Nueva York. A mitad de camino, Tony se había cambiado a un traje nuevo y decente. Incluido Lujuan también se cambió a un traje negro. Este es el jet privado de Tony, no para pasajeros, sino solo para él. Sin mencionar los lujosos asientos, incluso hay un bar, incluso una pista de baile, bebidas y bebidas, todo tipo de comida y todo tipo de ropa. Y esa ropa no es solo para él, sino también para los asistentes de vuelo. Ya sabes, en el pasado, Lujuan definitivamente regañaría a un hombre rico que fuera malvado. Pero ahora no siente nada en absoluto. Una vez luchó por una posición alta en Krypton, e incluso tiene un ejército exclusivo de 100.000 personas. También es un gran jefe. En lo que respecta a la tecnología de la Tierra actual, realmente no se la toma en serio, porque el planeta Krypton hace 100.000 años ha superado con creces el nivel actual de la Tierra. Solo hay una cosa que decir, la comida de la Tierra sigue siendo notable. Entonces Lujuan estaba en el camino antes y casi se comió las reservas de comida preparadas en el avión de Tony.
Aterrorizó tanto a Tony como al coronel Rhodes. Es solo que el coronel Rhodes está preocupado de que se rompa el apoyo de Lu Yuan, y Tony está preocupado de que si no está lleno, ¿se comerá a la gente del avión? Tony había visto la imagen de Lu Yuan al principio, y era un monstruo alienígena que no pertenecía a la Tierra. Siempre pensó que Lu Yuan se había transformado en esto porque vio la apariencia de la gente de la Tierra, pero no sabía que la apariencia de Lu Yuan antes era la misma que la de la gente de la Tierra, y la apariencia de los kryptonianos no era muy diferente a la de la gente de la Tierra. Entonces esta es la verdadera apariencia de Lu Yuan, solía verse así. Bueno, el avión finalmente salió bien y regresó a cierto país de manera segura. La puerta de la cabina se abrió y Tony vio inesperadamente que además de Happy, el conductor y guardaespaldas, esperándolo, también estaba allí su linda y hermosa asistente femenina, Pats, también conocida como Pimientos Pequeños. Tony, saludó Little Pepper a Tony la primera vez que lo vio y le preguntó con preocupación, ¿cómo está? ¿Estás herido? ¿Quieres ir al hospital para que te revisen? Tony sintió calor en su corazón, y subconscientemente extendió su mano para sostener la mano que Little Pepper estaba revisando en su cuerpo, y dijo con una sonrisa, tengo la suerte de tener una gran vida y no tengo heridas en absoluto, pero si continúas tocándome así, existe el peligro de que tu corazón se acelere. Little Pepper se sonrojó y rápidamente se liberó. Pero Tony no se dio cuenta, había una mirada peligrosa detrás de él. Era Lu Yuan. Se quedó mirando el corazón de Tony, pensando, ¿quieres hacerle un agujero? De lo contrario, ¿nacerá Iron Man? Debido a la influencia de Lu Yuan, aunque Tony todavía fue atacado, no atrajo mucha atención. Después de todo, no desapareció de repente durante 3 meses. Entonces, la noticia de su regreso sigue siendo un secreto y nadie le presta atención. En el camino, Tony realmente compró 2 hamburguesas con queso y tuvo que pagarle a Lu Yuan 10 hamburguesas, algunas papas fritas y pollo frito, y luego estaba listo para irse a casa. Capítulo 7. Soy tu guardaespaldas, tú eres mi niñera. La casa de Tony está ubicada junto al mar. Es una gran villa construida al borde de un acantilado cerca del mar. Sin mencionar nada más en esta casa, la alta tecnología incorporada es suficiente para dejar a la gente sin palabras, incluso a una ama de llaves inteligente. Definitivamente no es nada con los recursos financieros de Tony, y él mismo desarrolló mucha alta tecnología, incluida la ama de llaves inteligente Jarvis. Cuando Tony regresó a casa, despidió a Chili y Happy, dejándolo solo a él y Lu Yuan sentados a ambos lados de una mesa, con algunas hamburguesas con queso compradas en la calle y mucha comida chatarra frente a cada uno. ¿Tienes algo que decir?, dijo Lu Yuan sin levantar la cabeza mientras mordisqueaba una hamburguesa con queso. Tony había separado deliberadamente a las personas, dejándolos a los dos, obviamente con algo que decir. Tony no se desvió, miró a Lu Yuan frente a él con seriedad y dijo, quiero postularme para ti. Oh. Lu Yuan dejó las cosas en su mano y tragó la comida en su boca, mirando a Tony con una media sonrisa. Tony se encogió de hombros y continuó generosamente, he visto tu fuerza, y tu fuerza está lejos de ser un arma de Superman. Si puedo contratarte para que me protejas, no tengo que preocuparme por mi seguridad, incluso si me encuentro contigo de nuevo. Como este incidente, tú también puedes protegerme. ¿Pero por qué debería ser tu guardaespaldas?, preguntó Lu Yuan. Ahora que tiene una identidad garantizada, puede encontrar otro trabajo. Definitivamente es por tu identidad. Aunque he respondido por ti, tu sospecha permanecerá por un tiempo y siempre habrá gente observándote en secreto. Incluso tu identidad puede haber sido expuesta, dijo Tony. Tenía razón. Había otros 3 soldados que conocían el origen de Lu Yuan y es posible que no ayudaran a Lu Yuan a guardar secretos. Trabajar para mí puede hacerte más seguro y ahorrarte muchos problemas, y lo más importante es que puedo darte un salario satisfactorio. Tony finalmente usó su carta de triunfo. Lu Yuan sonrió, ¿hacer el trabajo para ti también incluye ayudarte a completar algunos experimentos? Por ejemplo, soy responsable de asumir el cuerpo experimental, para que puedas hacer lo que quieras conmigo para estudiar cosas extraterrestres. Incluso desenterrar lo que está en mi cabeza. ¿Conocimiento de tecnología extraterrestre? Tampoco es estúpido. Tony pensó tanto en postularse para Lu Yuan, aparte de las razones que dijo, no tenía idea de querer acercarse a la tecnología alienígena dominada por Lu Yuan.
Incluso podría haber mucho interés en Luyuan originalmente, ¿verdad? Después de todo, Tony también es un científico después de todo. Ahora que ha visto la existencia de extraterrestres, ¿cómo puede no estar interesado? La expresión de Tony era un poco avergonzada, si lo desea. No hay problema, asintió de repente Luyuan. Tony se sorprendió en cambio, ¿de verdad aceptaste? Luyuan se encogió de hombros, ¿por qué no? Realmente no tenía un lugar donde quedarse cuando llegó por primera vez. Además, debido a su influencia, la experiencia original de Tony ha cambiado, lo que hace que la historia de Iron Man esté llena de incertidumbres. ¿Y si Luyuan fue utilizado para guiar a Tony a desarrollar la armadura de Mark? Deliberadamente fingió que era tecnología alienígena para guiar a Tony a desarrollar el traje de batalla de Iron Man. De todos modos, Luyuan no necesitaba esa cosa, pero Tony podía reproducir la trama de Iron Man, ¿verdad? Y dado el patrimonio neto de Tony, definitivamente no trataría mal a Luyuan. En una oración, dio demasiado. Definitivamente es algo bueno para Tony. Uno es que puede atar a Luyuan a su lado, pero no se atreve a dejar que este aterrador alienígena salga y corra, de lo contrario podría causar algunos problemas. Por otro lado, las dos partes han llegado a un acuerdo, al menos de esta manera, Luyuan ya no es su enemigo y puede sentirse más a gusto. Un alienígena tan aterrador, ¿quién puede dormir sin saber si es un enemigo o un amigo? De hecho, se puede saber por la experiencia de Superman. Cuando una persona que puede golpear la Tierra en cualquier momento sigue siendo un extraterrestre fuera de control, da mucho miedo, porque no sabes cuándo se va a salir de control, y está totalmente fuera de control. Las armas de la Tierra son completamente inútiles para Superman, incluso usar bombas nucleares no tiene sentido, especialmente Luyuan. Los elementos nucleares con los que ha entrado en contacto en el Sol superan con creces cualquier arma nuclear de la Tierra. Entonces Tony pensó mucho en el camino. Y al final pensó que no debía dejar que Luyuan se fuera fácilmente. Por eso surgió esta escena de diálogo. Quería mantener a Luyuan a su lado, y sin importar cuál fuera la razón, tenía que luchar por esta oportunidad. Pensé que Luyuan no estaría de acuerdo, después de todo, estaba sirviendo como guardaespaldas de otros, como un hermano pequeño. Pero Luyuan estuvo de acuerdo, ¿por qué no? Tú te encargas de la comida, das dinero, comes, bebes y laza, y eres responsable de todo, yo protegeré tu seguridad y te daré un poco de tecnología que no será demasiado. Orientación, ¿no es este un trato de ganar-ganar? Tony abrió mucho la boca. ¿Qué, además de dar dinero, tienes que encargarte de las comidas? ¿Aún tienes que ser responsable de toda la comida, bebida y Lázaro? Hermano mayor, ¿estás actuando como mi guardaespaldas o soy tu niñera? Incluso Luyuan se puso de pie y miró al suelo bajo sus pies. Justo cuando Tony no sabía lo que estaba haciendo, escuchó a Luyuan decir casualmente, ¿y el buen auto en tu garaje, puedo conducirlo también? Tony levantó la mano y se la dio una palmada en la frente, solo para pensar que había llevado a un lobo a la habitación. Espera un minuto, ¿cómo sabías que había un buen auto en mi garaje? Tony despertando de repente se acercó y miró a Luyuan con incredulidad. Luyuan no lo ocultó, se encogió de hombros y dijo, ¿no lo dije? Tengo una perspectiva, de lo contrario, ¿cómo crees que descubrí el campo minado antes? Tony inconscientemente se cruzó de brazos y se protegió el cuerpo, mirando a Luyuan con una expresión cautelosa. Luyuan lo encontró divertido, incluso si quiero verlo, veré que señorita Pats, Little Pepper, realmente no tengo ningún interés en usted. Y tengo que decir que mi perspectiva es como una radiografía, no significa que pueda hacer lo que quiera, ver a través de la ropa según tus propias ideas. Si uso transparencia en humanos, solo puedo ver tus huesos y vasos sanguíneos. Para decirlo sin rodeos, no se puede ver la piel en la superficie, solo aparecen los huesos, la carne y la sangre. La imagen no es demasiado hermosa. Tony se sintió aliviado. Pero, ¿cómo sabe que Luyuan realmente ha alcanzado la dimensión alta de la quinta dimensión, e incluso el techo de la quinta dimensión? Si quiere, puede ajustar su habilidad en cualquier momento. Por ejemplo, la función de perspectiva, realmente puedes realizar la perspectiva a voluntad, e incluso se puede evitar la debilidad del plomo. Es solo que Luyuan no ha comprendido completamente el poder de sí mismo que es ahora después de dormir durante 100.000 años. Porque,
después de todo, solo se despertó hoy. Eso es todo. Tony levantó la mano y se estiró frente a Lu Yuan. A partir de hoy, serás mi guardaespaldas exclusivo. Lu Yuan y Tony se dieron la mano, no hay problema. Feliz cooperación. De esta manera, Lu Yuan y Tony llegaron a un acuerdo y se convirtieron temporalmente en el guardaespaldas de Tony. Capítulo 8. Ve al edificio Stark. Tony es muy inteligente. Se aprovechó de la falta de un punto de apoyo y un lugar donde quedarse de Lu Yuan, y llegó a un acuerdo con Lu Yuan de una sola vez, tratando de convertir a Lu Yuan en su guardaespaldas. Ahora solo valora el poder de Lu Yuan y la posible alta tecnología alienígena, pero más tarde comprenderá cuán sabia fue la elección que tomó hoy. Incluso la historia del origen de Iron Man estará relacionada con Lu Yuan. Después de todo, él ha confundido por completo el origen del Iron Man original. Originalmente, Tony será capturado por el grupo anterior y encerrado durante 3 meses, y luego estudiará la primera generación de armaduras Mark para escapar. Ahora no hay posibilidad de jugar. Y como Tony estuvo cerca, no sufrió la más mínima lesión, por lo que, naturalmente, no atrajo ninguna atención. Fue como si este asunto hubiera pasado tan pacíficamente. A la mañana siguiente, Tony tomó a Lu Yuan y se dirigió al edificio Stark. Lu Yuan era el guardaespaldas, pero a Tony le bastaba con ser el conductor. Este trabajo lo hace. Originalmente, Lu Yuan definitivamente quería conducir, pero cuando Tony le preguntó que ni siquiera tenía licencia de conducir, solo tuvo una idea, y sería extraño si se atreviera a dejarlo conducir. Tony no quería que los guardaespaldas lo mataran. Cuando llegaron a la empresa, los dos también se encontraron con Happy. Happy entrecerró los ojos a Lu Yuan, luciendo un poco hostil. Tal vez ya sabía que Tony quería contratar a Lu Yuan como su guardaespaldas. Oye, ¿qué saben ustedes?, preguntó Happy provocativamente. Antes de que Tony pudiera detenerlo, Lu Yuan ya se había acercado y había puesto su mano sobre el hombro de Happy, girando su mano. Happy salió volando. Antes de que llegara Lu Yuan, Happy era tanto el conductor como el guardaespaldas de Tony, por lo que vino a buscar fallas, sintiendo que Lu Yuan amenazaba su estatus. Tony se cubrió la cara, su reacción fue lenta. Su nuevo guardaespaldas incluso podía levantar un vehículo blindado con facilidad, y mucho menos a una persona. Happy, ¿estás bien?, Tony preguntó preocupado. Su relación con Happy es más que solo jefes y subordinados, y Happy es una de las pocas personas en las que puede confiar. Happy sintió un estallido de dolor. Rugido, era solo una persona común y ni siquiera tenía ninguna habilidad para luchar. Esta caída no fue ligera. Lu Yuan soltó una mueca de desprecio. Si no tienes fuerza, no provoques a los demás. Esto sigue siendo ligero. Si estás en un lugar ilegal, ya estás muerto. Lo que dijo era cierto. Tony estaba muy convencido de que Lu Yuan podía hacer lo que decía. Este es un tipo extremadamente peligroso, por lo que debe mantenerlo a su lado. De lo contrario, si alguien lo contrata para matarlo a su vez, ¿quién puede detenerlo? Tony ayudó rápidamente a Happy, lo dejó descansar, se dio la vuelta y se acercó a Lu Yuan. Amigo, también sabes que este no es un lugar ilegal, así que no seas tan grosero. Y Happy sigue siendo mi amigo, recuerda que eres mi guardaespaldas. Tony no pudo evitar enojarse un poco y miró a Lu Yuan. Tony también se sentía un poco culpable. No sabía cómo reaccionaría Lu Yuan. Lu Yuan miró a Tony en silencio y finalmente suspiró. Está bien, tú eres el jefe, tú decides. Pero yo tengo hambre. Tony suspiró aliviado. Sería bueno que Lu Yuan le diera cara, así que rápidamente estuvo de acuerdo. Te llevaré a cenar cuando haga algo. Realmente no sé quién trabaja para quién. ¿Soy tu niñera? Incluso cuando salió esta mañana, Tony tuvo que preparar ropa nueva para Lu Yuan. ¿Dónde tiene sentido esto? ¿Realmente quiere hacerse cargo de la comida, la bebida, la ropa, el refugio y el transporte de Lu Yuan? Lu Yuan contuvo su sonrisa. De hecho, no era tan irrazonable. Excepto por mostrar un poco su mano cuando Happy lo provocó, todavía era muy fácil llevarse bien con él. Después de todo, no es un monstruo irracional. Incluso si es el día del juicio final, todavía conserva la cordura. Entonces, él es una persona común y corriente, no el tipo de monstruo que no puede controlarse a sí mismo. Hulk no se puede comparar.
Entonces, la preocupación de Tony fue un poco innecesaria. Si no fuera porque Happy dejó de molestarlo, no habría disparado. Pero Tony fue un poco demasiado cuidadoso, preocupado de que Luyuan se convirtiera en un monstruo en cualquier momento y se volviera loco. Si un láser destruyera el edificio industrial Stark, se acabaría. Después de consolar a Happy, Tony llevó a Luyuan a su ascensor exclusivo y fue directo al piso superior. Tony tiene una oficina en el piso superior, e incluso más tarde convirtió el piso superior en su propia habitación, y a menudo se mudaba directamente aquí para vivir. Hay dos cosas por las que vine hoy. Una es que, sin importar cuán poco confiable sea Tony, también vendrá a la empresa a informar. ¿No fue a discutir un trato hace poco? Chico asiático, explícame. Otra es firmar un contrato con Luyuan. En la superficie, el contrato que firmó Luyuan era solo el guardaespaldas personal de Tony, con un salario mensual de 100,000 pesos. Pero en secreto él y Tony tenían su acuerdo, y no era tan simple. Esto es solo para darle a Luyuan una prueba de identidad. Uno es permitir que la identidad de Luyuan sea certificada dentro del grupo Industrial Stark, y él puede entrar y salir libremente de este edificio en el futuro. Otro punto es que el funcionario definitivamente sospechará de Luyuan, lo que significa que Tony está actuando como garante de Luyuan. Si algo sucede, si Luyuan no es atrapado, Tony tendrá que asumir la responsabilidad. Incluso si Luyuan es atrapado, Tony escapará. No importa, esto se basa en el hecho de que si Luyuan es realmente un espía, definitivamente no lo es. Está bien, espérame aquí primero, y yo iré a hablar un poco con los chicos del tablero, dijo Tony en línea recta. Debido a la relación de Luyuan, salvó a Tony, lo que hizo que Tony perdiera la oportunidad de crecer. Ahora Tony es el mismo de antes, sigue siendo el playboy y desinhibido. No hay forma de evitarlo tampoco, la educación de Tony y sus experiencias desesperadas, y estar en la cueva con ese amigo importante. Pero ahora que todo se ha ido, no sucederá. Entonces esto tiene mucho que ver conmigo. Luyuan tomó la iniciativa de asumir la responsabilidad, esta es su relación. Pensando en ello, Luyuan honestamente sacó la silla de Tony y se sentó en ella. Mira, ¿quién es el guardaespaldas tan arrogante? De repente, la puerta se abrió y Little Pepper con un traje de All Capaz entró con el documento en la mano. Tony, ¿cómo estás? Little Pepper se sorprendió de que no fuera Tony quien estuviera sentado en el asiento de Tony, sino Luyuan. Luyuan también tenía las piernas cruzadas naturalmente, apoyado en la silla, casi poniendo las piernas sobre el escritorio. Little Pepper lo miró con una expresión extraña, solo para pensar que él y Tony eran similares en algunos aspectos, ambos eran tan moralistas y solo se preocupaban por sus propias mentes, haciendo lo que querían. Y Luyuan también está mirando hacia Ochili, porque es muy hermosa. Capítulo 9. El Rey de Hierro. Obadiah como Tony no estaba allí, Chili Pepper se fue inmediatamente y fue a ver a Tony para firmar el documento. Luyuan era el único que quedaba en la habitación. Al final, simplemente puso los pies sobre el escritorio y se acostó en el respaldo de la silla. Parecía que no estaba haciendo nada, pero Luyuan en realidad estaba calculando algo. Por ejemplo, puede escuchar el más mínimo movimiento en todo el edificio con su superaudición. Incluso en la habitación mejor insonorizada, incluso el más mínimo sonido de una aguja cayendo no puede escapar de sus oídos. En ese momento escuchó la conversación de Tony con Obadiah en el tablero. Obadiah Stane, uno de los mayores anticuarios de Stark Industries, también es el director ejecutivo e incluso fundó la empresa con el padre de Tony, Howard Stark. Por lo tanto, Obadiah tiene un alto estatus en la empresa y altas calificaciones, especialmente después de que Howard murió, una vez se convirtió en el mentor de Tony. Pero Luyuan todavía conoce una cara real de Obadiah. Obadiah sigue siendo el villano Iron Overlord, pero aún no debe haber desarrollado Iron Overlord, porque Tony no ha desarrollado Mark Generation, ¿verdad? Iron Overlord se desarrolló en base al principio de la generación Mark. Ahora no hay generación Mark. Así que ya sea Iron Man Obadiah o Iron Man Tony, no hay posibilidad de avanzar. Pero esto no impidió que Luyuan planeara algún plan en su corazón. Y Luyuan también sabía que la mente maestra detrás de la trampa de Tony esta vez fue diseñada por Obadiah. Sí, ese grupo de enemigos también era la gente de Obadiah, eran socios comerciales secretos, y Obadiah vendió las armas a esas personas. Y esas personas lo ayudaron a deshacerse de Tony.
A medida que Tony se hizo más y más maduro y mostró la habilidad, etc., Obadiah descubrió que ya no podía controlar a este niño y esta empresa. Pero no estaba reconciliado. Obadiah tenía grandes ambiciones y creía que esta empresa fue construida por él y debería pertenecerle. Sin embargo, Obadiah no tiene conocimiento de sí mismo. De hecho, desde el principio, la mente y la tecnología de Howard respaldaron a la empresa. Ahora era el turno de Tony nuevamente. De principio a fin, Obadiah es solo un accionista, solo responsable de invertir y ganar dinero. En cuanto a la tecnología central de la empresa, siempre ha sido History Stark. No podía verlos con claridad y pensó que mientras agarrara la empresa, todo sería pan comido. ¿Por qué no lo ayudo? Lujuan entrecerró los ojos levemente, como si ya hubiera pensado en un plan. Iron Man necesita una historia de origen diferente y una oportunidad de crecimiento, y Obadiah encaja perfectamente en todos los sentidos. Usa el dinero de la gente para ayudar a la gente a eliminar los desastres. Después de todo, ahora soy su guardaespaldas, se dijo Lujuan con poca sinceridad, pero ahora todavía hay un problema, y es cómo acercarse a Obadiah. En ese momento, Tony de repente abrió la puerta y entró. Después de ver la apariencia de Lujuan, se apoyó contra el marco de la puerta con los brazos cruzados y se quejó, ¿todavía sabes que es mi guardaespaldas? Nunca había visto un guardaespaldas así. Lujuan bajó los pies con indiferencia y preguntó, ¿podemos salir a comer? Es el tío, vámonos. Tony negó con la cabeza, incapaz de hacer nada al respecto. Lujuan se puso de pie y siguió a Tony al exterior. Al salir de la empresa, en el ascensor exclusivo de Tony, para sorpresa de Lujuan, se toparon con un anciano calvo. Oye, Tony, ¿es este el guardaespaldas que dijiste que te salvó? El anciano abrazó los hombros de Tony con entusiasmo y miró a Lujuan de arriba a abajo. Lujuan también estaba mirando al hombre y, de repente, sonrió, Obadiah. Así es, este anciano es Obadiah, con una sonrisa en el rostro, quien hubiera pensado que tiene un corazón vicioso, e incluso el hijo de un amigo quiere matarlo. Tony ni siquiera conocía el verdadero rostro de Obadiah, y todavía estaba hablando con Obadiah sobre Lujuan. Lujuan ha estado mirando a Obadiah, queriendo saber qué está pensando ahora. Es una pena que, aunque Lujuan tiene muchas superhabilidades, no tenga la capacidad de leer las mentes, al menos no por el momento. Obadiah le preguntó a Lujuan de manera extraña, ¿por qué me miras todo el tiempo? Resultó que la actuación de Lujuan era demasiado llamativa, lo que provocó la extrañeza de Obadiah. No es nada, Lujuan fingió no tener nada y dijo con una sonrisa, simplemente siento que tengo un destino contigo y puedo charlar cuando tenga tiempo. Tony se sorprendió, siempre pensó que Lujuan era una persona peligrosa, incluso podría poner un cartel que dijera los extraterrestres están infestados, tenga cuidado al acercarse. ¿Cómo se sintió como una persona diferente cuando conoció a Obadiah? Es porque Tony no conoce a Lujuan. Cualquiera que esté familiarizado con él sabrá que este es el plan de Lujuan para engañar a la gente. Pero ahora mismo no va a hacer nada, después de todo frente a Tony. Parece que está planeando incluso llevarse a Obadiah con Tony, así que cuando los dos estén juntos, no pueden hacer pequeños movimientos. Todo el camino para hablar, y pronto bajaron las escaleras. Tony y Lujuan se despidieron de Obadiah y Rour estaba a punto de irse. Tony, espérame, Happy corrió de repente. Lujuan levantó la mano inconscientemente. Happy detuvo inmediatamente el auto frente a él, y parecía que había dejado una sombra psicológica. ¿Intentar de nuevo? Esta vez fue el turno de Lujuan de provocar. Happy negó con la cabeza. Ya estaba un poco gordo, y la carne de sus mejillas se movía de un lado a otro, y no se atrevió a competir con Lujuan nuevamente. Reconozco tus habilidades, pero no cederé en el trabajo de conductor, así que sigo siendo yo. Ven a conducir. Tony por un lado se sintió estupefacto. Resulta que Happy solo estaba aquí para competir por el asiento del conductor. ¿Por qué eres tan fuerte? Lujuan extendió las manos, no había nada que pudiera hacer, no tenía licencia de conducir. Si fuera un dispositivo de vuelo kryptoniano o una nave espacial extraterrestre, la tecnología que dominaba ya era demasiado avanzada. ¿Cuántos años tardaría la Tierra en desarrollarse para alcanzarlos? A veces, la dimensión es demasiado alta y no es omnipotente, porque muchas cosas en latitudes bajas son incomprensibles.
como si los seres humanos estuvieran por encima de las hormigas, pero ¿pueden los seres humanos entender las palabras de las hormigas? Lu Yuan puede conducir una máquina de vuelo y una nave espacial, pero realmente no puede conducir, incluso no tenía licencia de conducir en su vida anterior. Bueno, entonces solo puedo unir a Happy. Capítulo 10. Recomendar traje de batalla de Iron Man a Tony. Con los recursos económicos de Tony y años de próspera experiencia de vida, no es un problema entretener a Lu Yuan. Entonces, al final del día, Lu Yuan se lo pasó genial. Originalmente, Tony había planeado seguir sacándolo por la noche. Pero al final, Lu Yuan se negó. Es broma, fue al baño durante el día y casi arruinó los baños de otras personas cuando orinó. Los urinarios están rotos. Entonces, por ahora, olvidémoslo y esperemos hasta que domine por completo su propio poder en el futuro. Y Lu Yuan y Tony siguen siendo diferentes. Tony es un hijo bohemio, mientras que Lu Yuan es más emocional y quiere encontrar una novia sincera. Entonces Happy los llevó a casa. Así es, ahora Lu Yuan no tiene dónde vivir, vive en la casa de Tony. ¿Crees que un guardaespaldas así es demasiado concienzudo o demasiado arrogante? Como se mencionó anteriormente, Tony tiene muchos productos de alta tecnología en casa, e incluso se han investigado a amas de casa inteligentes. Además, especialmente en la planta baja, Tony tiene su propio estudio exclusivo, donde generalmente puede jugar con algunos dispositivos. Generalmente, no deja que la gente se acerque aquí, e incluso Obadiah no puede bajar. Antes de eso, solo Pepper podía entrar. Pero hubo una excepción hoy, Lu Yuan fue invitado por Tony. Lu Yuan miró a su alrededor el equipo de trabajo de Tony, así como un automóvil clásico que había desmantelado por la mitad. El automóvil clásico es rojo en su conjunto, con algo de oro como lámina. Hablando de que es muy similar al estilo Iron Man de Tony, es mejor decir que el esquema de colores general del equipo de Iron Man se basa en esto. Al ver esto, Lu Yuan tomó una decisión. Dio la casualidad de que Tony le preguntó, ¿cómo es? Todavía tengo algo que mirar aquí, ¿verdad? Lu Yuan se burló. Realmente no sé lo que piensan ustedes, obviamente hay una fuente de energía confiable, pero es solo una exhibición en el salón de la empresa. Tony se quedó atónito por un momento, luego sus ojos se iluminaron. ¿Te refieres a ARC? No es el arca de Noé, sino el reactor ARC. Reactor ARC, también conocido como reactor de arco o reactor de arco de paladio, porque este es un reactor de arco creado con paladio como elemento principal. ¿Por qué Lu Yuan mencionó esto de repente? Es porque hay un reactor ARC que se ha desarrollado con éxito en el primer piso del edificio industrial Stark, o es uno grande, pero hasta ahora, ese tipo es solo un proyecto de cara para ayudar a la historia de Stark Industry, y nunca pensó en usarlo y desarrollarlo. ¿No es estúpido? Obviamente, hay una gran cantidad de energía preparada, pero la pones ahí como un jarrón para mirar, ¿no crees que es un desperdicio? Deberías haber entrado en una era tecnológica más avanzada. Pero te has quedado quieto. Lu Yuan negó con la cabeza y chasqueó los labios, sin mencionar que realmente hay una sensación de visión de una civilización avanzada de alta tecnología. Pero Tony lo pensó durante mucho tiempo y no sabía cómo desarrollar el reactor ARC. También queríamos desarrollar este aspecto antes, pero al final fracasó. Aunque no sé cómo querías desarrollarlo en primer lugar, mi sugerencia es usarlo como energía pura, dijo Lu Yuan. Pero ¿cómo se aplica eso a las armas? Tony continuó cuestionando. Lu Yuan lo entendió. Tony y Short Stark Group son empresarios de armas después de todo, por lo que solo pensaron en una cosa antes, y es cómo desarrollar armas de la nueva era. Pero usar las enormes cantidades de energía del reactor ARC directamente como arma es demasiado difícil y no es fácil experimentar y probar. Entonces, Tony solo puede detenerse allí, y siempre ha querido desarrollar esta cosa, pero no ha podido hacer nada. Hoy, cuando de repente escuché estas palabras reveladas por Lu Yuan, me emocioné mucho. Quiero agregar dinero, pero Lu Yuan de repente hizo un gesto obsceno de frotarse los dedos, que era una señal de pedir dinero. Tony miró a Lu Yuan de manera atónita. No es fácil ser tan directo. Está bien, ¿cuánto quieres? En lugar de dudar, Tony le preguntó a Lu Yuan cuánto quería. Sin embargo, Lu Yuan cambió su voz y dijo, no te lo diré ahora, cuánto crees que vale en el futuro y cuánto puedes darme.
Tony estaba atónito, por un valor tan ambiguo, realmente no quería estar de acuerdo. Al mismo tiempo, podía escuchar la confianza en sí mismo de Luyuan. Puedes darle tanto como creas que vale. Puedes dar tanto como quieras. Luyuan definitivamente tiene confianza, esa es la tecnología central de Iron Man. Para Tony, ¿qué es Iron Man? ¿Cuánto crees que vale? ¿Negociando el precio ahora? ¿Es estúpido? Tony duda, de hecho duda, si es alguien como Obadiah, definitivamente aceptará hablar de ello sin dudarlo. En cuanto al futuro, hablaremos de ello más tarde, pero Tony no era ese tipo de persona. Una vez que prometía, cumpliría su promesa más tarde. No importa cuán imprudente sea, rara vez pierde su confianza, pero al ver la confianza en sí mismo de Luyuan, no pudo evitar sentirse insoportable, y finalmente estuvo de acuerdo. Está bien, pero si tu propuesta no me satisface, tienes que prometerme una condición y decirme. ¿Cómo es tu civilización y tecnología? Luyuan también estuvo de acuerdo felizmente, pensando que era un gran problema, sacó su teléfono inteligente y jugó. El trasfondo de la era actual es probablemente alrededor de 2008, y los teléfonos inteligentes están lejos de desarrollarse en el futuro. Quizás esto también se pueda publicar. Definitivamente, Luyuan no es una persona codiciosa por naturaleza, por lo que no tiene sentido pedir tanto dinero. Entonces, el propósito principal no es el dinero, sino tener una excusa plausible para avanzar en la trama. Si no quieres nada, ¿por qué? ¿Por qué contar estas cosas? Si vas a Obadiah más tarde y no quieres dinero, ¿por qué lo hiciste? ¿Mirar a la gente? Tonterías. Entonces, pedir dinero puede ser una razón. A continuación, Luyuan dejó de hablar de ello, pero sacó un dibujo preparado, que dibujó cuando pensó por primera vez en un plan en la oficina de Tony antes. Vi un hombre de hierro algo torcido en el dibujo, y el hombre de hierro tenía una forma cuadrada. Para ser honesto, incluso los estudiantes de primaria son mejores que este dibujo. Tony contuvo la risa y pudo ver que el dibujo era un robot, pero sin los dibujos detallados. Realmente no conocía el misterio. Luyuan tosió secamente. Aunque no sabía dibujar, tenía suficiente información. Inmediatamente, comenzó a dudar, llamó a Rour un traje de batalla de Iron Man. ¿Iron Man? Los ojos de Tony se iluminaron, como si estuviera relacionado de alguna manera con estas tres palabras. Luyuan asintió y continuó, mientras haya suficiente energía, este será un conjunto de armadura que combina tanto armadura protectora como armas de ataque, y es fácil de mover. Una persona puede enfrentarse a un ejército. Esto no es una exageración. Tus ideas son demasiado retrógradas. ¿Qué sentido tiene desarrollar constantemente pistolas y cañones? Esta armadura está desarrollada al extremo, e incluso puedes viajar libremente por el espacio, ¿no es genial? Capítulo 11. ¿Es Luyuan realmente un espía de dos caras? Tengo que decir que Tony es realmente un genio. Lo que le falta es solo una oportunidad, como una idea. Como nuevos elementos que pueden reemplazar al paladio, lo desarrolló a través de una oportunidad. Aunque de hecho fue su padre quien lo descubrió, no se pudo realizar en la época de Howard, y fue Tony quien finalmente se dio cuenta. Entonces, cuando Luyuan propuso el concepto del traje de batalla de Mark, actuó de inmediato y, en solo una noche, con la ayuda del inteligente ama de llaves Jarvis, dibujó un dibujo más refinado y completo. Ese es el dibujo real, y es completamente diferente de los dibujos de los que carecen los estudiantes de primaria de Luyuan. Incluso Luyuan estaba asombrado. La primera vez que vio el dibujo fue en el plano tridimensional mostrado por Jarvis. Era realista, como si realmente viera el traje de batalla de la generación de Mark. Así es, era la generación de Mark. Tony fue desarrollado de acuerdo con los dibujos rudimentarios dados por Luyuan, y también debe ser el tipo corpulento y grueso. El dibujo está dividido en varias partes. También hay un dispositivo para colocar el reactor Arc en la coraza y un lanzallamas debajo del pie, que puede reproducir un efecto de vuelo. Es completamente el traje de batalla Mark de primera generación en la película. Luyuan asintió con satisfacción, pero hizo una solicitud: copia un dibujo para mí. Tony se sorprendió gratamente. Estaba a punto de comenzar a desarrollarlo, pero se mostró escéptico cuando escuchó esto. ¿Para qué quieres el plano? Definitivamente es para otra persona, dijo Luyuan, algo que sorprendió a Tony.
No hablemos de nada más, ¿puedes ser tan franco como para querer ser un espía de dos caras? Por un momento Tony no supo qué hacer. Lu Yuan se rió y de repente dijo una palabra. ¿Todavía no sabes a quién pertenecían las armas utilizadas por las personas que te atacaron? Tony se congeló por un momento, su expresión se volvió fea. No se sentía bien en ese momento, porque estaba a cargo del departamento de armas, y era el departamento principal de Stark Industries. Así que lo sintió desde el principio, y puede que haya sus propias armas en él. Pero no sintió nada en ese momento, pensando que circulaba en el mercado negro. Pero ahora que Lu Yuan lo mencionó, ¿qué significa? ¿Me creería si dijera que alguien de adentro lo había vendido deliberadamente al enemigo y que las trampas y ataques anteriores eran conspiraciones? Preguntó Lu Yuan. ¿Quién es? Preguntó Tony con una expresión fría, solo queriendo saber quién lo traicionó y quién lo traicionó. Pero Lu Yuan estaba muy irritado pero no dijo nada, cambió de tema y dijo, lo sabrás tarde o temprano, y yo también te lo haré saber. Pero ahora tienes que darme una copia del dibujo. Además, esta generación el traje de batalla es simplemente basura, ¿de verdad crees que te voy a dar un tipo tan grande y voluminoso? Vamos a mejorarlo, solo te avisé, pero como desarrollarlo depende de tu idea, quieres tomar una ruta que sea tu propio estilo. La generación Mark está destinada a ser eliminada. Como Lu Yuan lo sabe, no hay necesidad de perder el tiempo. Simplemente señaló los dibujos de la generación Mark y señaló a Tony, en primer lugar, el dispositivo de vuelo. ¿Es demasiado estúpido usar un lanzallamas? ¿Cuánto combustible puede llevar un solo dispositivo de vuelo? Y no estás listo para usar el reactor ARC como fuente de energía. ¿Cambiarlo? Cámbialo. Además, puede agregar un dispositivo de vuelo en ambas manos, que no solo puede aumentar la velocidad de vuelo, sino también cambiar la dirección de manera más flexible. Además, el dispositivo de vuelo no puede usarse como arma. Y también, Lu Yuan habló de un concepto más avanzado y habló a grandes rasgos sobre lo que vio sobre el traje de batalla Mark más avanzado. Sin mencionar que es realmente inspirador. Tony también tenía una mirada pensativa en su rostro. El dispositivo de vuelo realmente necesita ser mejorado, y también sabe que este es solo el dibujo inicial diseñado de acuerdo con el concepto que Lu Yuan mencionó en ese momento, no lo que quiere hacer al final. Si también agrega dispositivos de vuelo con ambas manos, tendrá 4 dispositivos de vuelo con ambas manos y pies. No solo la velocidad del vuelo en línea recta es más rápida, sino que también puede usar los dispositivos de vuelo de ambas manos para girar temporalmente y cambiar de dirección, etc. Y dado que el dispositivo de vuelo puede impulsar un conjunto de armadura pesada, la fuerza de impacto de la explosión no será menor que la de un pequeño cañón de aire, y también es muy confiable como arma. Hay muchos más. La opinión de Lu Yuan no es sin rumbo, sino muy valiosa. Esto confundió aún más a Tony. ¿Qué diablos estás haciendo? Realmente se ayudó a sí mismo, Tony podía sentirlo. Entonces, ¿por qué le daría los dibujos a otros? Lu Yuan suspiró. Te estoy ayudando a identificar al enemigo. Siempre que esté dispuesto a aceptar este plano y actuar, entonces él es el que realmente quiere matarte. Esa trampa y ataque fue alguien que quería matarte. Maldito Tony, tenemos que llevarlo a la superficie antes de que podamos contraatacar y golpearlo hasta la muerte. No mires cuánto tiempo he estado aquí, pero no soy estúpido. Hay un grupo de personas que no solo conocen todos tus itinerarios, sino que también preparan trampas mortales con anticipación e incluso usan las armas de tu familia para matarte. Esto debe ser hay un fantasma dentro. Lu Yuan no está haciendo daño a la gente, porque tiene una ventaja en la trama. Entonces, ¿a quién se lo vas a dar? ¿A quién le vas a dar los dibujos? Tony continuó preguntando. Pero Lu Yuan lo evitó nuevamente, no puedo decírtelo directamente. Si te lo digo directamente, me temo que investigarás ahora, y eso solo expondrá la verdad. Pero no te preocupes, definitivamente estaré de tu lado. Así es, pensó Tony para sí mismo, o podrías exprimirme hasta la muerte ahora mismo. Tony mantuvo a Lu Yuan tan sinceramente en ese momento, no porque le preocupara que el enemigo lo contratara para lastimarse, entonces Tony no tendría la confianza para resistir. Entonces, cuando escuchó a Lu Yuan asegurarse a sí mismo, Tony se sintió un poco aliviado, pero todavía estaba insatisfecho. ¿No harás que mi enemigo sea más fuerte? Lu Yuan dijo con indiferencia,
¿Soy tu guardaespaldas, de que tienes miedo de que te proteja? Además, también te recordé que actualices aún más la armadura. Si no puedes vencerlo, entonces no es tu problema. ¿La ira de Tony es mi culpa? Realmente te lo agradezco. Como resultado, Lujuan continuó hablando con seriedad. Tony, te estoy ayudando a descubrir al enemigo, y cuanto antes mejor, mejor. Si sigues demorándote así, será demasiado tarde si domina estas tecnologías centrales tuyas. Tony también lo sabía, pero estaba más preocupado por. Tony miró profundamente a los ojos de Lujuan. De hecho, Lujuan era mucho más alto que él, por lo que tuvo que mirar hacia arriba. Dime, ¿eres mi enemigo? Así es, solo hay una persona por la que Tony está más preocupado, y ese es Lujuan. Al final, Lujuan se rió, eres un idiota. Si yo fuera un enemigo, ¿por qué te daría los planos? ¿No sería mejor simplemente darles los planos a los demás? ¿De verdad crees que no puedo dibujar los planos? ¿Entonces dibujas uno? ¿Lastimarnos el uno al otro? Lo creas o no, voy a ir tras Little Pepper. Capítulo 12. Se acercó Ciel. Little Chili es realmente hermosa, pero Lujuan realmente no quería perseguirla, porque la atención de Little Chili solo estaba en Tony, por lo que no sería tan ignorante. Además, Tony finalmente imprimió los dibujos de la generación Mark y se los entregó a Lujuan. Después de una discusión, también estuvo de acuerdo con la declaración de Lujuan. Ahora se revela que hay un fantasma interior y quiere dañar a Tony, tratando de matarlo. Lujuan obviamente ya tenía un objetivo de sospecha, de lo contrario no diría que le daría el plano a esa persona. Pero, por ahora, es solo sospecha, no hay evidencia a menos que esa persona realmente haga algo. Entonces Tony le dio los dibujos a Lujuan y, al mismo tiempo, comenzó a actualizar la generación Mark de acuerdo con las instrucciones de Lujuan. El dibujo original era un gran y voluminoso bulto de hierro, pero después de algunas mejoras, Tony eliminó la escoria y agregó cosas nuevas, y finalmente reveló el clásico traje de batalla de Iron Man que todos conocemos. Pero esto es solo el comienzo, como desarrollarlo, todavía necesita experimentar poco a poco. En este momento, Lujuan ya había salido solo. Con dibujos en una maleta, vestido con traje negro, corbata y gafas de sol, llegó solo a Stark Industries. Como resultado, antes de subir las escaleras, una persona en el primer piso lo detuvo. Señor, ¿es usted el señor Lujuan? Un hombre que también vestía un traje negro bloqueó a Lujuan. Lujuan no tuvo más remedio que detenerse, asintió y respondió, soy yo. El hombre dijo de inmediato, somos de la Oficina de Apoyo Logístico y de Ataque de Defensa Estratégica Nacional. Ahora hay una cosa que quiero pedirle que venga con nosotros. ¿Qué? ¿Podrías decirlo de nuevo? Lujuan se sorprendió. No es que realmente no haya escuchado con claridad, pero este lío es demasiado complicado, ¿verdad? ¿Estás hablando de trabalenguas? Así que quiero que la otra parte lo repita y vea si puede decirlo de nuevo. La otra parte abrió la boca, pero finalmente se rindió. De todos modos, por favor, ven con nosotros. Lujuan se encogió de hombros y murmuró, ¿no sería mejor llamar a Ciel? La otra parte se congeló, mirando a Lujuan con incredulidad. Así es, esta desordenada Oficina de Apoyo Logístico y Ataque de Defensa Estratégica Nacional, a pesar de su largo nombre, en realidad es el famoso Ciel. No es un predecesor, porque según el escenario, Ciel se estableció ya en los años 80 y 90, cuando el padre de Tony, Howard, fue uno de los fundadores. Entonces, el nombre completo de Ciel es este, pero se cambió más tarde y Roar se llamó Ciel. Quizás también sepan que un nombre tan largo es difícil de recordar, pero la otra parte estaba desconcertada. ¿Por qué Lujuan sabía sobre Ciel? Debido a que el actual Ciel no es tan famoso y no ha decidido comenzar a reclamar a Ciel, Lujuan simplemente se encogió de hombros. También sabía que el tipo frente a él era Coulson. El agente de Coulson, cuyo nombre completo es Phil Coulson, es la persona en la que más confía el director de Ciel, Nick Fury, y uno de los pocos agentes con la máxima autoridad. En este momento, fue él quien acudió a Lujuan. «Todavía tengo algo que hacer, ¿no puedo hacerlo otro día?». Lujuan preguntó tentativamente. También planeaba enviar el plano a Obadea, para poder sacar al Señor Supremo de Hierro lo antes posible.
Así es, aunque Lu Yuan no le dijo a Tony el nombre de esa persona, sabía muy bien que Obadiah estaba haciendo el truco. Era Iron Man y el enemigo original de Iron Man. Pero Phil Coulson no se movió y dijo con una sonrisa, no te preocupes, no tardará mucho. Creo que eres un fantasma, eres un viejo malvado, ya hay muchos agentes esperando en el auto afuera, y Nick Fury también está observando todo aquí desde arriba no muy lejos, obviamente tomándolo como algo personal. El comandante del equipo está aquí. Incluso la viuda negra fuertemente armada Natasha Romanoff y Hawkeye Clinton han acechado silenciosamente cerca. Todo esto no puede escapar a los ojos de Lu Yuan. Otros no saben que tiene supervisión y superaudición. Incluso Lu Yuan escuchó la orden de Nick Fury y le había dado instrucciones a Hawkeye y Natasha Romanoff por radio: si tiene algún cambio, dispárale directamente y llévalo al suelo con anestesia. Sí. Natasha Romanoff estuvo de acuerdo con Hawkeye. Entonces Natasha Romanoff no pudo evitar preguntar de nuevo, jefe, ¿es realmente un extraterrestre? No se ve diferente a nosotros. Hawkeye también siente curiosidad, ¿de verdad hay extraterrestres? Es realmente nuevo. Solo Nick Fury es el dios más antiguo, y dijo que había tratado con un grupo de Skrulls que podían cambiar de forma hace más de 10 años, e incluso se encontró con la bestia primordial. ¿Puedes creer que haya tipos tan peligrosos en el Gato Naranja? Pero no lo dijo, porque pertenecía a la cosmovisión complementada por las películas posteriores del Capitán Marvel. Al menos por ahora, hasta ahora, tal vez Lu Yuan sea realmente el primer extraterrestre con el que la Tierra del mundo de Marvel ha entrado en contacto. Después de escuchar estos intercambios y conversaciones, Lu Yuan ya entendió en su corazón que esos soldados deben haberlo traicionado al final. Es por eso que S.H.I.E.L.D. tienen que llevarse a interrogatorio. Parecía imposible escapar. Está bien, ya veo, Lu Yuan solo puede obedecer, principalmente porque no quiere causar demasiados problemas, de lo contrario, y mucho menos las armas de la Tierra hoy. Las armas que pueden lastimarlo en todo el universo Marvel son muy limitadas. Ni siquiera incluye el conjunto completo de gemas infinitas. ¿Exageración? No es una exageración. La razón es que Thanos de Infinity Gauntlet una vez luchó con Darkseid, y el resultado fue que Darkseid abusó de Thanos, y desde que apareció el concepto del cuerpo de Darkseid, toda la fuerza de Darkseid anterior se redujo automáticamente en un gran nivel. Y Lu Yuan acababa de enfrentarse a Darkseid. Aunque Lu Yuan perdió en estado de Superman y murió una vez, pero después de la resurrección se convirtió en Doomsday, incluso Darkseid fue derrotado por él. Especialmente ahora que Lu Yuan se ha quedado en el núcleo del Sol durante 100.000 años, y ahora incluso Darkseid no es suficiente para ver, y mucho menos Thanos. Lu Yuan se había asombrado antes, en el mundo Marvel sin Kryptonita, ¿no sería invencible? A menos que Oa salga en persona. ¿De dónde salió esa frase? No estoy apuntando a nadie, sino a todos en este universo, basura. Simplemente no es necesario ahora. Lu Yuan obviamente quiere quedarse en la Tierra en el universo Marvel por un tiempo. No quiere ser el enemigo del mundo. Eso sería demasiado problemático. No termine conquistando la Tierra y luego tenga que administrarla con todas sus fuerzas, lo cual es molesto. Entonces Lu Yuan siguió obedientemente a Phil Coulson, agente de S.H.I.E.L.D. Por cierto, antes de irse, no se olvidó de entregar la maleta que tenía en la mano a una persona cercana, y le pidió que se la diera a Obadiah, y explicó, dile que si quiere saber el misterio del contenido dentro, tiene que pagar más. Capítulo 13. Enfrentando al jefe de S.H.I.E.L.D., Nick Fury. Lu Yuan todavía siguió a Phil Coulson. Definitivamente no tenía miedo de la amenaza de S.H.I.E.L.D. en la oscuridad, y adivinó vagamente lo que S.H.I.E.L.D. iba a hacer. Ahora que Nick Fury y los demás sabían que eran extraterrestres, era obvio que iban a interrogarse a sí mismos. Lu Yuan no les teme a estos, pero espera con ansias cómo lo tratarán. ¿Recibirá un castigo severo, o es el truco de belleza de Natasha Romanoff? ¿Se lo comió? ¿O fingió ser un caballero? ¿O, es tan difícil elegir, después de todo, no es un verdadero Superman? Incluso si se convierte en kryptoniano, Lu Yuan todavía tiene la mentalidad de una persona común, no de un santo. Entonces, a veces, también tiene el vientre negro. Liderados por Phil Coulson, los dos salieron por la puerta del edificio industrial Stark, donde ya había un automóvil listo de antemano. Phil Coulson abrió la puerta para Lu Yuan y lo dejó entrar primero.
Luyoan fingió no saber que aprovechó la oportunidad para hacer algunos movimientos insignificantes a su alrededor. Esto era para transmitir una señal de que alguien ya había recogido y cooperado muy bien, por lo que no necesitaba preparar más armas. Luyoan solo sonrió y se sentó en el copiloto, como si realmente no supiera cuántos agentes había alrededor y cuántas armas le habían apuntado. Bill Coulson se acercó al asiento del conductor, aparentemente solo, y continuó actuando. Una patada en el acelerador puso el auto en movimiento, y Phil Coulson aterrizó y se alejó. Luyoan ni siquiera preguntó si Nick Fury estaba en la habitación del hotel junto a él. ¿Por qué no iba allí? Simplemente vio a Phil Coulson dar vueltas en un gran círculo, para ganar suficiente tiempo para Nick Fury y su grupo, hasta que Nick Fury y sus agentes, especialmente Hapkeye y Natasha Romanoff del otro lado, estuvieran listos. Luyoan se acercó lentamente. Luyoan se sintió divertido, pero nunca lo rompió. Finalmente, llegaron a una zona residencial apartada, donde había una habitación que era propiedad de Ciel. Por lo general, se usaba como casa segura, pero se activó hoy. Parece que este lugar cambiará en el futuro. La casa segura se activa en el momento más peligroso y crítico, e incluso la propia gente no conoce la ubicación. Una vez activado, será abandonado. Se puede ver que Nick Fury todavía valora mucho a Luyoan y no quiere que se sepa que conoció a Luyoan y lo llevó a una casa segura tan misteriosa. Siguiendo a Phil Coulson, llegó Luyoan, pero tan pronto como entró por la puerta, 4 manos se extendieron repentinamente desde ambos lados detrás de la puerta, con la intención de agarrar el brazo de Luyoan. Luyoan también fue inequívoco, agarró la manija de la puerta y la cerró con fuerza. La puerta se abrió hacia afuera, lo que permitió que 2 personas se escondieran de antemano a ambos lados de la puerta, y también permitió que Luyoan cerrara la puerta. Si la puerta se abre hacia adentro, será difícil cerrar la puerta con 2 personas paradas frente a la puerta, y también serán sacadas. Al escuchar un «van», Luyoan afuera de la puerta se volvió para mirar a Phil Coulson, quien fue sacado por él, y preguntó, «¿Fuiste al lugar equivocado?» Bill Coulson está sudando en su frente, porque no sabía que Nick Fury dispararía de repente, diferente del plan. En este momento, escuché una carcajada cordial desde la puerta. «Jajaja, ese tipo es muy poderoso, ¿no lo crees? ¿Sufres?» Resultó que cuando Luyoan cerró la puerta, las 4 manos dentro de la puerta fueron las primeras en ser golpeadas. Es solo que los agentes aquí son todos élites, y este dolor aún se puede soportar. La puerta se abrió nuevamente y Nick Fury, un hombre negro, apareció frente a Luyoan. Y junto a Nick Fury, Natasha Romanoff y Hapkeye se sostienen con las manos, con expresiones de dolor en sus rostros. Obviamente, con lo que chocó Luyoan antes de cerrar la puerta fueron sus 4 manos. Resulta que Natasha Romanoff y Hapkeye también son la élite de la élite, e incluso se convirtieron en 2 de los 6 gigantes de Marvel en el universo cinematográfico. Ahora que Fury fue llamado de regreso con una orden de emergencia y escuchó noticias sobre extraterrestres, incluso Fury respetaba mucho el poder de Luyoan. No sé qué sabe Fury, tal vez todo, sobre todo lo que Luyoan hizo en el desierto antes, pero Hapkeye y Natasha Romanoff no sabían los detalles, por lo que no estaban un poco convencidos y querían probar a Luyoan. Es por eso que existe esta sección de repente, para agarrar el brazo de Luyoan cuando no está preparado, no es demasiado hostil, tal vez sea solo una demostración de poder. Afortunadamente, no tenía ninguna hostilidad, de lo contrario, el lado de Luyoan no sería tan simple como cerrar la puerta. ¿Sigue chocando? La pregunta es si todavía lo quieres o no. Si Luyoan sintiera que eran hostiles, una persona y un pie serían suficientes para enviarlos al horizonte. La imagen de Fury no necesita ser presentada, ya es un clásico, y también restaura la imagen en los cómics. Hay 2 versiones de Fury en los cómics, una es un veterano blanco con un cigarrillo y la otra es un hombre negro. De hecho, Fury en el universo cinematográfico todavía está muy restaurado. Fury tiene una venda en un ojo, su ojo izquierdo, que perdió de vista, según él, durante una misión anterior en su vida. Incluso Fury dijo una vez algo así como la última vez que confié en alguien, fue uno de mis ojos. Sin embargo, las palabras del jefe de la gente no son confiables, porque más tarde se demostró en Captain Marvel que él era el precio pagado por el gato. ¿Quizás no debería creerle al Gran Naranja?
Lu Yuan, el guardaespaldas traído de regreso por Tony Stark, ¿se dice que eres un extraterrestre? Inesperadamente, Fury inmediatamente le contó la información limitada sobre Lu Yuan tan pronto como apareció. No hay nada que Fury pueda hacer. La única noticia sobre Lu Yuan que puede obtener ahora es esta. Aparte de eso, Lu Yuan era completamente como si nunca hubiera existido antes. Con los medios de Shield, incluso en lugares remotos, puedes investigar la experiencia que has vivido. Pero no funcionó con Lu Yuan, parecía realmente haber caído del cielo. De hecho, Shield ha estado investigando cosas sobre Lu Yuan recientemente, simplemente no se comunicaron con Lu Yuan, pero ya terminaron la investigación en secreto. Incluyendo a los 3 soldados anteriores, también obtuvieron confesiones y los interrogaron en persona. Entonces Fury tiene evidencia de que Lu Yuan es un extraterrestre. ¿Podemos charlar?, Fury dijo mientras dejaba que se abriera la puerta, queriendo dejar entrar a Lu Yuan. Lu Yuan no se lo tomó en serio, entró sin ninguna precaución. Y al pasar por Natasha Romanoff y Hapkeye, también preguntó, ¿no volverá a suceder? Natasha Romanoff y Hapkeye se miraron con una sonrisa irónica, como si los estuvieran estafando. Lu Yuan volvió a mirar hacia arriba, se dio la vuelta y le dijo a Fury, dejemos de decir tonterías, todos tus francotiradores y francotiradores deberían retirarse, incluso si la bomba atómica no puede matarme, ellos no pueden. La expresión de Fury cambió, no esperaba que Lu Yuan fuera más directo que él. Capítulo 14 Hydraean Shield, tengo que explicarlo. No podemos confiar en ti por el momento, así que haremos algunos preparativos necesarios. Nick Fury ya es un viejo buñuelo, y dado que se ha descubierto a la persona en la oscuridad, simplemente confiesa directamente. Lu Yuan preguntó con una sonrisa, incluyendo el hecho de que ustedes me estaban vigilando de cerca antes y luego le pidieron especialmente a Phil Coulson que me llevara a la curva. ¿Y tantos arreglos en el camino? Parece que lo has encontrado todo. Fury se dio cuenta de que todos sus arreglos habían sido descubiertos, pero no se sintió avergonzado, sino que se rió, jajaja, parece que tú también estás en esta área. ¿Qué? Esto ya ha comenzado a probarse, no solo para probar si Lu Yuan también es un agente, si es un agente de extraterrestres, sino también para probar si Lu Yuan es un agente, cuál es el propósito de venir a la Tierra. Ya que les preguntaste a los 3 soldados, ¿no sabes ya lo que dije? Dije que mi ciudad natal ha sido destruida, Krypton, todavía no lo estamos, no digas tonterías, así que vagué por la tierra. Lu Yuan fue realmente directo, repitiendo las palabras y excusas que había tratado previamente con Tony frente a los 3 soldados. Fury asintió y reconoció que los 3 soldados ya lo habían dicho. Pero, ¿cómo puedo creer que no viniste con algún propósito especial? Ya deberías haber entendido que el nivel tecnológico de la Tierra no es suficiente para poner un pie en el espacio exterior. Si dices cualquier planeta que no sepamos dónde está, ¿cómo puedo creer tus palabras? Fury definitivamente no se dejaría persuadir con una sola palabra y aprovechó la oportunidad para cuestionarlo. Lu Yuan sonrió, abrió las manos y dijo con arrogancia, estoy aquí para hablar contigo con sinceridad. Si no me crees, puedes dejar que toda tu gente lo haga junta. Veamos si puedes lastimarme. Fury miró a Lu Yuan con dolor de cabeza, lo sabía, estaba aturdido, era realmente difícil para un niño con tal problema lidiar con él. A los ojos de Fury y todos los forasteros, la apariencia de Lu Yuan es de unos 20 años, definitivamente no más de 22 años. Sin embargo, nadie sabía que Lu Yuanwang había estado durmiendo durante 100.000 años en el núcleo del Sol. Las personas presentes no eran ni una fracción de su edad. Quizás solo el dios rey de Asgard, Odin, podría igualar su edad. Es solo que podría competir con él. Está bien, sentémonos y hablemos. Phil Coulson entró para su... ¿Ya no hay más novelas? Participa en las votaciones. Las novelas más pedidas y apoyadas con la mayor cantidad de likes serán las elegidas para ser publicadas en la página de encaudionovelas.com. Ahí puedo subir cuanto quiera sin los peligros de recibir un strike. Las novelas R18 y demás contenidos que sobrepasan lo moralmente aceptable solo se publican en Patreon o en la página de novelas gratuitas. Recuerda que la página es financiada por donaciones en Ko-fi y membresías de Patreon.